Ya comienza la certificación en inteligencia artificial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos, un placer estar aquí con todo el mundo. ¿Cómo ha ido? Qué bueno leeros. Veo nombres conocidos, así que encantado también de estar con los que estáis repitiendo. Así que muy feliz. Felicidades, feliz año nuevo. Saludos desde Puerto Rico, desde Medellín, Miami. Bueno, los que estamos en Miami estamos con un frío al que no estamos acostumbrados. Que bueno, tampoco es tanto frío, pero oye, 9 grados centígrados aquí es fresquito. Así que saludos desde Caracas. Marcelina dice súper calor. A ver, Marcelina, ¿desde dónde? Danos envidia. 35 grados, dice Alejandro. Bueno, invierno, frío, verano, calor. Eso es así, ¿no? Saludos a todos. Feliz año nuevo chino, Tatiana. Saludos desde República Dominicana, Perú, Texas, España, Ecuador, Lima, Mexicali, México, desde España, Argentina. Bueno, pues muy contento de estar aquí. Felicidades a todos los que os habéis comprometido con ya iba a decir, y va a empezar, ya vamos a arrancar directamente con estas cosas, con el futuro, pero en realidad ya tenemos que dejar de hablar de futuro, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ya sabéis, muchos de los que estáis aquí ya habéis pasado por la certificación, ya lo habéis visto también en el mundo quizá más digital, ¿no? Pero la inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es algo del presente, ¿no? El tejido productivo de la empresa está siendo revolucionado, ¿no? Yo, sinceramente, creo mucho en esto que se está diciendo de que estamos viviendo una nueva revolución, ¿no? La revolución de la inteligencia, comparable con la revolución industrial, comparable con... Bueno, tendrán distintos niveles, ¿no? Pero desde mi punto de vista, un impacto inmenso en el tejido productivo de la sociedad para los que lo implementen. No solo a nivel personal, sino también a nivel de empresa, ¿no? En todas las profesiones, prácticamente todas, van a ser impactadas, están siendo ya impactadas, ¿no? Comentadme por ahí si ya sentís el impacto en vuestra profesión, en vuestra empresa, ¿no? Y puede ser impacto positivo o negativo. Estas son cosas que tenemos que empezar a entender, ¿no? Pues bueno, muchas veces cuando hay cambios tan grandes, el impacto al inicio puede ser negativo, porque a lo mejor no nos hemos adaptado suficientemente rápido. No sabemos quizá cómo adaptarnos, cómo implementarlo, ¿no? Cómo beneficiarnos de estas tendencias, pero es algo que va a estar cada vez más integrado en el tejido productivo. Personalmente creo que va a estar integrado en todo, ¿no? Va a ser pues como la electricidad, como Internet, ¿no? Ya no pensamos en trabajar sin Internet. Pues bueno, yo creo que los jóvenes de hoy en día, incluso la palabra Internet ya hasta ni la utilizan, ¿no? Es online, online, online. A lo mejor le preguntas a alguien pequeño qué es Internet y, bueno, Internet, bueno, online, ¿no? La inteligencia artificial va a ser un poquito así, ¿no? Vosotros cuando habláis, cuando abrís el teléfono, pues no pensáis en todo lo que está ocurriendo por detrás, ¿no? No pensamos nadie en todo lo que hay de tecnología. Y la inteligencia artificial poco a poco va a estar así, va a estar integrada en todos los ámbitos, en todas las aplicaciones, ¿no? Ya llevan mucho tiempo, muchas veces, muchas aplicaciones integrando inteligencia artificial, otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? No la inteligencia artificial generativa, que es gran parte de la revolución que estamos viviendo, ¿no? Pero en una integración muy profunda que vamos a vivir. Así que nada, os doy la bienvenida. Para mí es un placer compartir estas 6 semanas, 7 semanas que vamos a estar juntos. Y bueno, solo lo de esta edición. Recordad que una de las ventajas de tener esta certificación con nosotros es que tenéis acceso de por vida a todas las ediciones nuevas que saquemos, ¿no? Siempre vamos a estar actualizándonos, así que siempre vais a tener esas novedades para reciclarnos. Creo que esto va a ser muy importante en ámbitos como la inteligencia artificial, ¿ok? Yo estoy muy contento, y ahora vamos a arrancar la... Bueno, ya estamos empezando, así que no importa. Yo estoy muy contento de en ciertas cosas del método pedagógico o de los contenidos que decidimos impartir en la primera certificación. Sobre todo porque para mí es muy importante en las cosas que son atemporales, ¿no? Las cosas que no van a cambiar. Sería muy fácil para mí venir y decir, oye, vamos a enseñaros a usar esta aplicación y esta. Fantástico, wow, qué divertido. Vamos a ver muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero lo más importante, sobre todo en cosas como esta, es entender lo que no va a cambiar. Ser capaces de entender la inteligencia artificial. Es como si yo te dijera, no, te voy a enseñar Microsoft Excel 3.7. Ya, ¿y qué pasa cuando salga el 4.0? Bueno, hay ciertas bases que se comparten en Excel para siempre, ¿no? Así que vamos a trabajar mucho en esto durante estas 7 semanas, ¿no? Vamos a ver cosas también del día a día. En la certificación, que vais a ver los que ya habéis hecho la primera edición, vais a ver que compartimos ciertas cosas, pero hay muchas cosas que han evolucionado. Y está muy bien, ¿no? Pero os vais a dar cuenta de que en las bases que tuvisteis en la primera edición o que vais a tener en esta edición, son cosas que vais a mantener para siempre, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. Así que, bueno, muy contento. La semana que viene, de hecho, pues abriremos también puertas para nuevas personas, ¿no? Así que vamos a pasarlo muy bien. Y nada, ¿estáis listas? ¿Estáis listos? ¿Empezamos?
Dice May, qué excelente cámara. Bueno, se me van a ver las arrugas, se me va a ver tal, no, pero es un iPhone. Un iPhone, así que simplemente la cámara del iPhone. Así que vamos a empezar sin más y vamos a empezar por aquí. Los que ya me conocéis sabéis que las presentaciones no son mi mayor don, ¿no? También os digo, hoy en día con la inteligencia artificial veremos muchas herramientas de estas también. Es mucho más fácil hacer presentaciones, pero yo trabajo con mapas mentales. Y os vais a dar cuenta, y lo veremos también, yo creo que en una de las semanas vamos a hablar de los mapas mentales desde el punto de vista de cómo nos pueden ayudar para trabajar con la inteligencia artificial mejor, ¿no? Los mapas mentales nos permiten estructurar las ideas muy bien, ¿no? Así como darle instrucciones a la inteligencia artificial de una manera mucho más eficiente. Lo iremos viendo, ¿ok? Pero así es como a mí me gusta estructurar las clases. Vais a tener siempre acceso a todos los mapas, vais a tener todo el contenido en la plataforma, ¿no? Así que no os preocupéis, siempre tendréis todo el acceso a todo, ¿vale? Así que vamos a empezar. Recordad, esta es la semana 0, esta es una semana de introducción donde vamos a ver en conceptos, como semana 0, sobre los que vamos a profundizar bastante en el programa, las próximas 6, 7 semanas, ¿no? Y vamos a empezar con deciros por qué creo que me debéis escuchar muy rápido para los que no me conozcáis o que sea la primera vez que me tenéis aquí. Yo soy José Villalobos, tendré el honor de ser vuestro mentor. Soy el CEO del grupo Convierte Más, ¿no? Donde tenemos agencias, donde tenemos una universidad, donde tenemos softwares. Y también os iré comentando varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas importantes para que veáis aquí es, en esta certificación vamos a hablar bastante del concepto agentes, del concepto ayudantes, ¿no? Y vais a entender cómo encajan en un tejido productivo y en un tejido profesional, ¿no? Vais a ver cómo vais a ser mucho mejores en vuestro trabajo, pero vais a ver cómo se puede evolucionar. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, un ejemplo de mi agencia de publicidad, ¿no? Mis empleados de la agencia de publicidad utilizan la inteligencia artificial para hacer su trabajo más rápido, ¿no? Pero todo ese conjunto de tareas que hacen con inteligencia artificial, ¿ok? Lo utilizamos para desarrollar un software que ayuda a las agencias a hacer el trabajo más rápido, ¿no? Entonces vais a ir viendo muchas cosas y vais a ver durante todas estas semanas cómo todas se unen para que poco a poco las vayáis integrando más y más, ¿no? Y cuando uno habla de su equipo ideal, yo creo que hoy en día nos tenemos que ver así, ¿ok? Nos tenemos que ver súper capaces, nos tenemos que ver capaces de multiplicarnos, capaces de tener a lo que yo considero, pues oye, el mejor equipo del mundo, ¿no? Y así nos tenemos que considerar todos, ¿no? Oye, nuestro equipo ideal, vamos a ser nosotros, ¿ok? Clonados, multiplicados, ¿no? Con unas capacidades importantes, ¿no? Veremos, una de las semanas también veremos cómo hacer imágenes y todo esto, no os preocupéis, ¿vale? Pero una de las cosas que hacemos es que creamos y desarrollamos software de inteligencia artificial, y esto os lo digo para que veáis que esto al final no es algo que yo he empezado a hacer hace poco. Esto, por ejemplo, era en 2020. En 2020, en septiembre, recordad que ChatGPT nació en 2022, ¿vale? En 2020 nosotros ya utilizábamos la tecnología de ChatGPT, de OpenAI, ¿no? Para uno de nuestros softwares con más de 20.000 usuarios semanales, ¿no? Entonces, tenéis que filtrar en este mundo tan digital donde cualquiera habla de cualquier cosa hoy en día, ¿no? Tenéis que empezar a filtrar y a saber a quién escuchar y a quién no. Vosotros habéis confiado en mí, yo siento una responsabilidad enorme, un placer, un honor, ¿no? Pero también hablo desde la confianza de haber trabajado con esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Sam Altman es el CEO de OpenAI, así que él es alguien que tenéis que seguir. Sobre todo hoy en día la influencia que está teniendo Sam Altman en el mundo es muy grande. En política mismo, ¿no? Hace un par de días, ayer, anteayer, pues se anunció un proyecto muy grande en Estados Unidos en 500.000 millones de dólares de inversión, ¿no? Stargate. Entonces, bueno, es alguien a quien tenemos que seguir, pero tiene un socio, tiene una persona que trabaja allí también, ¿no? Que es Greg Brockman, que es el presidente de OpenAI. Y bueno, yo siempre estoy muy orgulloso de que en julio, allá por julio de 2020, yo le estaba pidiendo acceso a Greg por correo para unas funcionalidades que no estaban disponibles para todo el mundo. Y bueno, pues oye, me dio acceso, me dijo, oye, por favor, avísame de cómo va, ¿no? Así que bueno, somos personas que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, ¿ok? Pero, empezando desde el principio, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial generativa. Y este es un concepto que tenemos que entender, ¿no? Lo que vamos a ver en esta certificación es inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial se lleva haciendo mucho tiempo, ¿vale? Pero toda esta revolución, ¿no? Es la generativa. Y cuando os preguntéis qué es la IA generativa, tenéis que entender, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, genera textos. Midjourney, cualquier plataforma de imagen genera imágenes, ¿vale? Suno AI genera música. Inteligencia artificial generativa. Genera, ¿ok? Este es el nombre formal de esta inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que crea cosas nuevas. Y bueno, voy a decir nuevas entre comillas porque, bueno, yo considero que son nuevas, aunque estén basadas en información, ¿vale? La inteligencia artificial de antes, o la inteligencia artificial general, la de toda la vida, se ha utilizado normalmente para reconocer patrones, analizar, clasificar, predecir, pero nunca creaba cosas nuevas. Es más, los que ya tengáis un poquito de experiencia, habríais escuchado
hace años, cuando se decía que lo último que iba a trabajar la inteligencia artificial, que lo último que iba a venir a hacer era a quitar trabajo a los creativos, ¿no? A la música, a los diseñadores, ¿no? Bueno, pues lo primero que ha venido a hacer ha sido revolucionar el mundo de la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que la próxima vez que hablen de IA generativa, ¿ok? No os tenéis que asustar, porque simplemente todo esto que hace cosas nuevas es la generativa. Es un nombre que se le está dando a la inteligencia artificial, ¿ok? Personalmente, creo que para la mayoría del planeta, las palabras inteligencia artificial van a ser inteligencia artificial generativa. Para los técnicos va a ser, la inteligencia artificial va a ser la tradicional, ¿no? Pero al final, inteligencia artificial es lo que vamos a trabajar aquí, ¿no? Y por ejemplo, cuando una vez Vilma me preguntó, me pidió que le hiciera unos diseños para unas faldas, ¿no? Pues yo me vine a generar imágenes con Midjourney. Vilma me hablaba, ¿no? Y me decía, oye, pero es que quiero diseñar unas faldas, una ropa con un material que se llama tafeta, ¿no? Bueno, pues yo le pedí a Midjourney, oye, mira, diseñame unas faldas de este material, inspiradas en Nescafé, inspiradas en Ferrari, inspiradas en esto, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que yo puedo ser un diseñador de moda? Bueno, posiblemente no. Aunque la verdad yo los diseños no los veo mal, cómo salieron, ¿no? Pero lo que está claro es que, por ejemplo, una persona que diseñe moda con estas herramientas puede ser muchísimo más poderoso. Es así, ¿no? Entonces es un poquito como tenemos que vernos. Nosotros hacemos un trabajo concreto, ¿vale? Muchos de los que estáis aquí a lo mejor decidís dedicaros después a inteligencia artificial. Vamos a ver, una de las semanas también vamos a hablar de modelos de negocio, ¿no? Vamos a hablar de agentes de inteligencia artificial, todo eso lo vamos a trabajar, ¿no? Pero lo importante es que entendamos que la inteligencia artificial generativa, y para esta certificación yo voy a hacer referencia, voy a centralizar siempre en inteligencia artificial, ¿vale? Aunque nos refiramos a la generativa. Tenemos que entender que nos va a ayudar a hacer lo que queramos muchísimo mejor y muchísimo más rápido. Y si sabemos de lo que hablamos, pues todavía mucho mejor, ¿vale? Hoy en día estamos en este punto intermedio, ¿ok? En el que estamos usando la inteligencia artificial. Esperemos no llegar a ese punto en donde la inteligencia artificial nos someta, nos domine, ¿no? Por si acaso, siempre hago la misma broma, los que me habéis escuchado ya vais a decir que pesado, pero por si acaso, hablad con la inteligencia artificial con educación, de vez en cuando decidle gracias, de vez en cuando pedid las cosas por favor, por si toman control en el futuro, que nos perdone a los que somos educados, ¿ok? Así que, ¿por qué no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y para mí es importante que entendamos que la inteligencia artificial generativa, desde mi punto de vista, es aprender el lenguaje de nuestro propio cerebro. Lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial y lo que tenemos que entender es cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Y qué está intentando hacer y replicar? Y lo vamos a ver en profundidad en la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, en ChatGPT, pues está intentando razonar, ¿no? Está intentando, de hecho, una de las imágenes que podemos ver es cómo es, voy a ponerlo aquí en Google, un segundo, para que veáis algo, ¿vale? Esta certificación, sabéis, de vez en cuando voy a venir a Google, voy a venir a Google, voy a hacer demostraciones, un poquito de todo, ¿vale? Entonces, fijaros esto. La inteligencia artificial por detrás, vamos a suponer que es esto, ¿vale? Una red neuronal. Bueno, pues son cositas así, ¿vale? Que se conectan nodos, ¿vale? Pero fijaros, al final, cómo sería nuestro cerebro, ¿ok? En realidad, lo que busca, y voy a hablar desde un punto de vista no tecnológico, no formal, ¿vale? Pero lo que busca un poquito la inteligencia artificial, ¿ok? Es ser capaz de simular cómo funciona un cerebro, ¿ok? Cómo razona, ¿no? Y vais a verlo, vais a ver que no podemos perder el miedo, vais a aprender a razonar con la inteligencia artificial, vais a aprender a crear imágenes de calidad con la inteligencia artificial, a crear ayudantes, agentes con la inteligencia artificial, pero os vais a dar cuenta de que en realidad lo único que estamos haciendo es entender cómo un cerebro lo haría y entonces lo llevamos a la máquina, ¿ok? Por tanto, no hay que tenerle miedo. Otra de las cosas que tenemos que hacer es utilizar la fórmula 80-20. Lo vamos a ver en profundidad. Por ejemplo, la semana 1 vamos a trabajar y vamos a hablar de modelos, vamos a trabajar con prompts de manera profesional, ¿no? Vamos a trabajar con algoritmos, ¿ok? Lo que vamos a hacer normalmente, y no estoy hablando solo de textos, la manera en la que vamos a trabajar con la inteligencia artificial, con los agentes, es decirle lo que queremos. Ese debería ser el 10% del trabajo, ¿no? El 80% es esa maquinita haciendo su trabajo, ya sea de texto, ya sea de vídeo, ya sea de imágenes, ¿no? Y el 10% va a ser revisar el resultado dado por la inteligencia artificial. Eso es lo mismo, y quiero que durante toda esta certificación os deis cuenta de que hay una similitud entre la inteligencia artificial y la vida real, ¿no? Esto sería lo mismo que harías si tuvieras contratado a un ayudante para cualquier cosa. Un chef le dice a su mano derecha o al no sé cómo sería el cargo del adjunto, ¿no? O la persona que está en cocina ayudando. Le dice lo que quiere, esa persona hace el 80% del trabajo y el chef revisa el resultado final, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con la inteligencia artificial, lo mismo se hace en cualquier trabajo. El subchef, gracias, Anita, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Sinceramente, para mí, la inteligencia artificial no es más que intentar, la inteligencia artificial generativa, intentar replicar cómo funciona en un entorno y lo que vamos a trabajar productivo, nuestra cabeza, ¿no? En
digital. Así que no os preocupéis por esa parte. Hablaremos mucho de inteligencia artificial generativas de texto, ¿ok? Y aquí vamos a empezar viendo varias. Ya os digo que os vayáis abriendo distintas, ¿ok? ChatGPT, obviamente, es... me vais a decir cuál es la mejor, ahora vemos ahí cuál es la mejor, ¿no? O desde mi punto de vista, ¿ok? Pero bueno, ChatGPT yo sigo trabajando, yo qué sé, pues el 90% con ChatGPT, ¿vale? Sí que es verdad, y esta os la voy a enseñar ahora, en que DeepSeek es una que ha salido nueva hace, pues que habrá salido hace 10 días, quizá ni 10 días, ¿ok? Y es espectacular, ahora os recomendaré que vayáis a verla, ¿vale? Pero bueno, pero hay muchas que son de texto, ¿no? ChatGPT, obviamente totalmente recomendada, tanto la versión gratuita como la versión de texto. Dice Juliana, hoy está caído ChatGPT, al menos en España. Bueno, eso es una de las cosas que suele pasar muchas veces, por eso es importante siempre tener nuestros plan B, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre tengo abierto ChatGPT, tengo abierto Claude, y tengo abierto Gemini, y tengo abierto DeepSeek últimamente, ¿vale? Así que cuando no funcione una, como ya dependemos muchas veces de la inteligencia artificial, pues usaremos otra, ¿vale? Pero ChatGPT, Claude, Grok de Twitter, Copilot de Microsoft, que está basada en ChatGPT, Gemini de Google. Gemini, la verdad es que cada vez está siendo mejor, es muy buena para subir mucho, mucha información y analizar mucha información, ¿no? Perplexity a mí me solía gustar mucho para buscar, creo que se está quedando atrás, tiene que ponerse un poco las pilas. Llama es la versión de Facebook, ¿ok? Ellos han ido por código abierto, ¿vale? Y estas cosas, por ejemplo, voy a venir aquí a compartir la pantalla entera. Dame un segundo que comparta la pantalla entera para poder venir a Google y... ¿Vale? Llama, por ejemplo, que es la manera en la que Facebook ha decidido acercarse a la inteligencia artificial, ¿no? Es una gratuita. Mirad, recordad que hay muchos mensajes en el chat, entonces hay una cajetín de preguntas y respuestas, ¿vale? Que podéis dejarlas y al final de la clase voy a ir siempre a responder las preguntas, ¿ok? Así que para no parar, ¿vale? Simplemente que sepáis que no me olvido y luego voy a ir a responder preguntas, ¿ok? Pero bueno, Meta, ¿vale? Hay muchísimas, ¿ok? Pero Meta decidió ir con Llama, ¿vale? Llama simplemente es una versión de código abierto que se puede instalar en vuestro ordenador. Yo podría coger Llama, podría subirla a una web y poner jose.ai y por detrás está Llama de Facebook, ¿vale? Pero bueno, para los que tengáis un ordenador un poquito más potente, pues se puede instalar LM Studio y así podéis instalar una inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial en vuestro ordenador, ¿vale? Jam.ai también es otra manera, este funciona solo para Mac, donde se puede instalar en vuestro ordenador. ¿Okay? Y esto lo que nos permite es tener, por ejemplo, privacidad, ¿no? Esto queda la información en el ordenador, no se envía a ninguna empresa, ¿no? Pues bueno, muchas empresas lo que están haciendo es instalar estos modelos, ya que son bastante inteligentes, ¿no? DeepSeek es una que ha salido hace nada, ¿vale? DeepSeek es esta, deepseek.com. Os recomiendo encarecidamente que vayáis y os la instaléis, ¿vale? Que accedáis vía web y también pues que os la instaléis en el móvil. ¿Vale? Hay que decir que es China, así que los que tengáis o no preocupación por datos, por China versus Estados Unidos, lo que sea, bueno, yo la verdad personalmente no tengo ningún problema, así que en que sepáis que funciona excepcionalmente bien, ¿ok? Así que una de las cosas, y ahora lo vamos a ver, lo que hace DeepSeek es que piensa, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito sobre lo que es Chain of Thoughts, cadenas de pensamiento y tal, ¿no? Pero simplemente los resultados son muy buenos, ¿vale? ¿Cuál es la mejor? Como siempre, yo digo, depende, ¿vale? Depende, pero hay algo objetivo. Si os vais a esta web, lmarena.com, pues aquí podéis ver cuál es la mejor, en teoría, en cada momento, ¿ok? Esto es una tabla, ¿no? Donde hay muchas votaciones de personas cualificadas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo lo que se dice es que Gemini 2.0 Flash Thinking es la mejor, ¿no? Que es de Google. ¿Vale? Esto es constantemente una batalla, ¿ok? Esto es una batalla, cuando uno baja, el otro lo que intenta es sacar una actualización para mejorar, ¿no? Pues bueno, aquí podéis ver, fijaros que DeepSeek está aquí, ¿no? Esto es en general, pero por ejemplo, si queremos hacer matemáticas, vosotros podéis venir aquí a Math, le dais a matemáticas y vais a ver que la mejor es O1, la versión de 2024. Después está O1 Preview, ¿no? Pero si queréis ir a escritura creativa, Creative Writing, pues mira, la mejor es Gemini 2.0, ¿no? Y si queréis venir a español, pues la mejor es ChatGPT 4, ¿vale? Entonces, bueno, todo, como siempre, es depende. Depende de para qué, ¿no? En general, todas son muy buenas, ¿vale? Pero tenéis que usarlas, tenéis que probarlas, ¿no? Yo ya os digo, yo el 80-90% del trabajo lo hago con ChatGPT, ¿vale? De hecho, bueno, yo tengo el plan de $200 al mes porque utilizo la versión Pro para cosas bastante más avanzadas. No hace falta que tengáis el plan de 200, ¿no? Pero sí que es verdad que el plan de $20 al mes es espectacular, ¿ok? Así que, en cuanto a mis favoritas, pues bueno, ya os digo, 90% utilizo ChatGPT. Claude
es muy interesante para razonamiento y formato largo. Grok es irónico, tiene humor, genera imágenes sin filtros, ¿no? Le puedes pedir, dame una foto de Donald Trump con la camiseta del Real Madrid y te la va a hacer. Copilot no la uso, sí que es verdad que le subo imágenes de dibujos de Emma, ¿vale? Y le digo que se imagine sus dibujos y le encantan los resultados que hace. Bueno, la verdad es que me gusta para eso, simplemente. En Gemini no la uso apenas, la tengo de backup, ¿ok? Perplexity es una opción buena para búsquedas, ¿no? Y Llama, o modelos de Llama, los tengo instalado en la computadora para documentos privados, en los aviones, ¿ok? Pero bueno, tenéis que probarlas todas. Yo lo que os recomiendo es, como yo aquí, fijaros, yo tengo aquí abiertas normalmente siempre, ¿vale? Las distintas versiones, ¿no? Y bueno, pues normalmente utilizo la misma, ¿vale? Pero de repente a lo mejor quiero una segunda opinión o quiero ver cómo funciona Gemini, ¿vale? Y siempre las podéis tener, ¿ok? Hay de texto, veremos mucho de texto, veremos herramientas de imágenes, veremos herramientas de vídeo, veremos herramientas de audio. Hay para prácticamente todo. Y esto no va a hacer más que crecer. Como os decía, la inteligencia artificial va a estar integrada en prácticamente todas las aplicaciones. ¿Okay? Nos damos cuenta o no, simplemente no vamos a pensar ni siquiera que hay inteligencia artificial por detrás. ¿Vale? Así que tenemos que estar pendientes de lo que va saliendo. No os obsesionéis con las aplicaciones no son lo más importante, ¿okay? Veremos muchas aplicaciones, podéis estar actualizados en YouTube, en Twitter, yo personalmente utilizo Twitter, ¿vale? Podéis estar actualizados en cualquier cosa, pero es imposible que estéis al día de todas las aplicaciones. Salen decenas, si no cientos de aplicaciones todos los días o todas las semanas. Entonces, podemos de repente darnos cuenta de una que es muy buena, fantástico, ¿ok? Lo importante es pensar cómo utilizarlas, saber qué es lo que necesitamos. Una de las semanas trabajaremos en justo esas cosas, ¿no? En cómo soy capaz de identificar una necesidad para después poder buscar una aplicación que solucione esa necesidad. O sea, no sirve de nada encontrar aplicaciones si no las vamos a aplicar para una necesidad concreta, ¿no? Tenemos que encontrar las necesidades y después buscamos la manera de llevar a cabo ese trabajo, ¿ok? Así que vamos a trabajar mucho en eso, ¿vale? Así que una de las cosas, y cuando os decía de cosas que tenemos que tener, yo cuando estudié informática de sistemas, ¿no? En la universidad, al final uno siempre va y dice, pero es que lo que aprendí no sirve para nada. En realidad, sí suele servir prácticamente todo lo que aprendemos en la universidad, ¿no? Porque son bases muy importantes que nos sirven para después ser capaces de tomar mejores decisiones, de entender las cosas, ¿no? Nos permiten pensar, ¿vale? Y aquí una de las cosas que os traigo, que para mí es súper importante, es el concepto de fusion skills, ¿no? Que son esas habilidades para fusionarnos con la inteligencia artificial que tenemos que tener. Igual que existen las habilidades de oratoria, habilidades de, pues yo qué sé, distintas, ¿no? Habilidades blandas, ¿vale? Para trabajar con la inteligencia artificial hay ciertas habilidades que tenemos que tener, ¿ok? Y esto no es un concepto mío. Paul Dougherty, que es el CTO o Chief Technology and Innovation Officer de Accenture. Accenture es una empresa, una de las consultoras más grandes del mundo, ¿vale? Que ¿vale? 210.000 millones de dólares, ¿ok? 210 billion, ¿vale? Pues algo sabrá esta persona o algo sabrá esta empresa, ¿no? Y ellos se inventaron este concepto, o él se inventó este concepto de Fusion Skills, en el que yo lo comparto mucho y lo vamos a ver hoy, ¿vale? Y profundizaremos también en las semanas, ¿no? Pero habla de que hay 3 habilidades importantes que hay que tener y entender para poder trabajar en el futuro en la inteligencia artificial. Y esto no va a cambiar. Estas son habilidades que tenemos que interiorizar porque nunca van a cambiar. No van a cambiar ni para herramientas de texto, ni para vídeo, ni para imagen, para nada. ¿Ok? Y son la interrogación inteligente, la integración de juicio y el aprendizaje recíproco. ¿Okay? Estas 3 cosas las vamos a ver ahora y os vais a dar cuenta de que es lógico. Para mí, lo que más feliz me haría después de cada una de las clases es que me digáis, oye, eso es lógico, ¿no? Porque es lo que intento traeros. Mi approach es que veáis la inteligencia artificial desde un punto de vista lógico. Todos somos capaces de hacerla, simplemente tenemos que entenderla. Y muchas veces lo que nos ocurre es eso, es que no entendemos, ¿no? Entonces nos asustamos, ¿vale? Pero cuando alguien entiende algo, cuando a alguien le hace clic algo en la cabeza, ¿no? Es cuando ya nos sale fácil, ¿ok? Así que vamos a ver y vamos a profundizar en esas 3 habilidades, ¿ok? Empezando por la primera, interrogación inteligente. La interrogación inteligente, ¿vale? Es en lo que se basa todo, ¿ok? Primero de todo, tenemos que saber cómo hablar con la inteligencia artificial y no tener prompts ya creados. En redes sociales vais a ver todo el día anuncios de 10 prompts para hacer magia, 10 prompts, 100 prompts para esto. Está muy bien. Yo no digo que no sea valioso. Considero que no es lo mejor. ¿Okay? Os los podéis descargar, funcionan muy bien para lead acquisition, funcionan muy bien para que os lo descarguéis y después no los veáis nunca en la vida, ¿vale? Lo importante es saber cómo hablar con la inteligencia artificial y no tener prompts ya creados, ¿vale? Tenemos que saber lo que queremos. Pensad, si vosotros contratáis a alguien para ayudaros en algo, en vuestro trabajo, y no sabéis lo que queréis, ¿cómo se lo vais a pedir?
Lo mismo es la inteligencia artificial. Si yo no sé hablar con esa persona, pensad siempre con la inteligencia artificial como si tuviéramos a alguien junior, aunque ya no quiero ni llamarlo junior, porque ya la inteligencia artificial está llegando a niveles de conocimiento de doctorado, ¿vale? Ahora vamos a profundizar en los prompts, José, no te preocupes. Pensad siempre en la inteligencia artificial como si tuvierais a esa persona a vuestro lado, ¿vale? Para ayudaros. Le pedís algo. Eso es un prompt, es una instrucción. Pero para pedirle algo tenéis que saber cómo hablar con esa persona, ¿no? Tenéis que saber lo que queréis. Y tenemos que saber cómo se ve un resultado de calidad. ¿Okay? Tenemos que saber cómo se ve un resultado de calidad. Y este es el mayor problema muchas veces de no solo la inteligencia artificial, sino cualquier trabajo. Si contratáis a una persona mediocre que no sabe cómo se ve un resultado de calidad, ¿qué os va a dar? Un resultado mediocre. Normalmente cuando contratamos a alguien, tienen un currículum, tienen una experiencia, esperamos normalmente que sepa hacer lo que estamos buscando, ¿no? Por tanto, tenemos que saber. Y estos tres componentes es lo que hacen que interroguemos de manera inteligente a la inteligencia artificial. Pero ahí sería lo mismo si tuviéramos a alguien al lado, ¿no? Si queremos interrogar de manera inteligente a un consultor que tenemos a nuestro lado, pues tenemos que saber cómo hablar con esa persona, tenemos que saber lo que queremos y tenemos que saber cómo ser un resultado de calidad, o al menos saberlo identificar, ¿no? Y para eso, para la interrogación inteligente, hay técnicas de prompting que debemos que conocer, ¿no? El prompting es simplemente las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Y no es solo en texto. Cuando le pedimos a un generador de imágenes que nos genere una imagen, le estamos dando una instrucción, le estamos dando un prompt. Cuando le pedimos a un generador de voces, que también veremos herramienta para generar voz, que nos genere una voz, le estamos dando unas instrucciones en ciertos formatos, a lo mejor cambia el formato y dice, oye, pues mira, necesito que tenga esta entonación o lo que sea, ¿vale? Pero le estamos dando una instrucción de cómo queremos que se vea, ¿no? Cuando hacemos vídeo, igual, veremos en las herramientas de vídeo que le podemos pedir planos de cámara, podemos pedir muchas cosas. Por eso es importante que sepamos cómo hablar con la inteligencia artificial. Y para eso hay técnicas de prompting que tenemos que conocer, ¿no? Y aquí hay dos maneras de verlo. La explicación simple y la explicación profesional. La explicación simple es en que podemos tener prompts, ¿vale? En donde podemos estructurarlos de esta manera simple. ¿Quiere decir que si los hacéis así va a estar mal? No, va a estar mejor que lo que quizá estáis haciendo muchos ahora, pero luego vamos a ver cómo hacerlo de manera profesional y vais a ver que es todo tan lógico que sin daros cuenta vais a hacerlo de manera profesional, ¿vale? Pero un prompt, una instrucción básica, recordad, esta es la semana de introducción, ¿no? Y estamos empezando desde el principio, ¿vale? Tiene un contexto, una tarea y unas necesidades. Por ejemplo, le das el contexto y le dices, eres un experto en redes sociales. La tarea, quiero que me diseñes un plan de contenido semanal para la cuenta de Instagram para mi empresa de diseño web. Y las necesidades, necesito que sea divertido y que anime a las personas a contratar mis servicios. Bueno, nos da una respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que mejorando un poquito esta manera de trabajar, le deberíamos de añadir el componente de feedback, ¿vale? Igual que si se lo hubierais pedido a un junior que tenéis al lado, a un becario, a una persona que os esté ayudando, le tenéis que dar feedback. Oye, aquí le decimos, por ejemplo, no me ha gustado, necesito que lo hagas más educativo y que pongas ejemplos reales. Usa un tono cercano y dame directamente el texto que va a llevar cada post, así como la descripción de la que debería acompañar al texto, ¿no? ¿Por qué le puedo dar feedback? Porque sé cómo se ve un resultado de calidad y sé que lo que me ha dicho no me gusta o que se puede mejorar, ¿no? Lo mismo que haríamos con una persona. ¿Verdad? Cierto, es verdad que es lo mismo que haremos con una persona. Entonces, no tenemos que pensar que hablamos, y esto os lo digo desde ya, si queréis ponerle un nombre a vuestra inteligencia artificial o a ChatGPT o a Claude o a lo que sea, ponedle un nombre. Voy a hablar con Juanita, y a partir de ahora ChatGPT es Juanita, o es Lola, o es Andrés, ¿no? Bueno, tenéis que hablar como si fuera una persona. Cada vez es menos importante la manera, y lo vais a ver, y Vilma, traeré a Vilma un día a una de las clases también, y quiero que ella os enseñe cómo habla con la inteligencia artificial, ¿no? Porque os vais a dar cuenta que eso es una locura. Digo, yo no entiendo cómo la entiende, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es descargar su cabeza a la inteligencia artificial y le dice lo que quiere, ¿no? Pero esta es la manera simple, ¿vale? Prompts. Ahora, este post es de Greg Brockman, enero 12, y bueno, estaba haciendo un repost de Dan Mac, que lo habla de Bengi, ¿no? Pero fijaros, y hablaremos también ahora de estos modelos, ¿no? Uno de los modelos de ChatGPT, a ver si aquí vengo, mira, en ChatGPT, aquí, esto lo vamos a ver la semana que viene, ¿ok? No os preocupéis, pero hay distintos modelos, ¿vale? En GPT-4 con tareas programadas, veremos también esto la semana que viene, está chulísimo, en realidad funciona súper bien, ¿vale? O uno, y aquí dice usa en razonamiento avanzado, o uno mini, razona, o uno pro razona, ¿vale? Estos son modelos de razonamiento, ¿ok? Y vais a ver y vamos a ver cómo funciona, ¿vale? No os preocupéis. Pero fijaros que lo que dice es que esta es una muy buena manera de hablar con estos modelos, ¿vale? Se le da un objetivo, ¿ok? Goal, lo primero. Quiero una lista de esto, esto y esto, ¿vale? Se le dice cómo queremos que nos devuelva la respuesta. Oye, para cada elemento quiero que me des el nombre, el título, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿vale? Se le da unos warnings, unos avisos, ¿no? Oye, ten cuidado
Asegúrate de que lo que me estás diciendo es verdad o son datos actualizados. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que más utilizamos en académico, ¿no? O a la hora de investigar. Siempre tenemos que decirle a la inteligencia artificial, oye, ten cuidado, ¿vale? Confirma que lo que estás haciendo es correcto, ¿vale? Y luego le podemos dar contexto. Y el contexto es toda la información que consideremos que es importante, ¿vale? Para que nos haga una tarea correcta. ¿En qué se diferencia eso de que le pidiéramos que nos haga el trabajo, que se lo pidamos de manera correcta a alguien que nos ayude? En nada. Le vamos a decir el objetivo, le vamos a decir cómo queremos que nos dé el reporte, nos dé la respuesta. Si tengo a alguien aquí que me tiene que dar un reporte, le digo, oye, pues mira, quiero un reporte de las campañas del lanzamiento de la semana pasada de este producto, ¿vale? Quiero que el reporte esté en un PDF impreso a doble cara y quiero que tenga estos campos, ¿vale? Ten cuidado, no me des información incorrecta, porque como me des información incorrecta voy a romper el papel aquí delante. Bueno, no habléis así con la gente, ni con la inteligencia artificial, ¿vale? Pero dadle el warning, ¿no? Y después le dais el contexto. Mira, recuerda que somos una agencia de marketing, el objetivo del reporte es para esto, se lo voy a entregar al cliente, me gustaría que tenga en claro esto, esto y esto. Bueno, pues oye, le dais toda la información necesaria, ¿no? Esta estructura funciona muy bien, sobre todo para estos modelos de razonamiento, que vamos a ver cómo funcionan en detalle, ¿ok? Pero bueno, ya sabéis que contexto, tarea, necesidades, ¿no? Con feedback es una muy buena manera de verlo, ¿vale? Y esta estructura os diría que la tengáis a mano. De verdad, os diría que la tengáis a mano. Sí, también os digo que dentro de 6 semanas, 7 semanas, vais a hacer esta estructura sin quererlo. Vais a dar cuenta de que, como entendéis la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Vais a saber cómo conseguir un resultado de calidad y os vais a dar cuenta de que de manera, hasta sin hacerlo a propósito, estáis construyendo vuestras solicitudes utilizando estas estrategias, ¿vale? Pero es muy bueno tenerlo hasta impreso, ¿vale? Y esa es la implicación simple. Pero recordad, aquí estamos para trabajar de manera profesional, ¿ok? Y para eso hay técnicas profesionales que vamos a ir aprendiendo, ¿vale? Por ejemplo, Zero Shot es una de las técnicas que vais a daros cuenta que utilizáis, One Shot, Few Shot, otras distintas técnicas. Recordad algo también, y esto es una de las cosas que nos gusta hacer a los técnicos, a los marketers, ¿no? Es poner nombres raros a todo para sentirnos más inteligentes, ¿no? Y luego resulta que vemos esto y nos asustamos y decimos, coño, y esto, y ahora tengo que aprender esto. De verdad, vais a daros cuenta de que la mayoría de cosas son lógicas, ¿ok? Y vamos a ver cómo esto es muy lógico. Y vais a daros cuenta de que vais a decir, oye, es que es verdad, así lo estoy haciendo yo ya en mi vida real, ¿no? Simplemente lo vamos a trabajar con la inteligencia artificial. Zero shot, ¿vale? Recordad que este dashboard, todo esto lo vais a tener y vais a tener toda esta información siempre, ¿vale? Es, si le decimos, escribe un artículo breve sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar la productividad de una empresa, ¿vale? Significa que la inteligencia artificial puede hacer algo sin haber sido entrenada específicamente en esta tarea. A mí me gusta mucho esta explicación de aquí al final, ¿ok? Para que la tengáis siempre presente, ¿no? Es como si te pidieran que hablaras de un tema del que nunca has escrito antes, pero que ya conoces por lo que has leído o escuchado, ¿vale? Eso es Zero Shot. Y lo vais a ver mucho más claro en cuanto veáis One Shot. One Shot, ¿vale? Significa que la IA puede aprender algo con un solo ejemplo. Es como si vieras solo una vez cómo se prepara un plato y luego pudieras hacerlo por tu cuenta, ¿ok? 0 veces, 0 ejemplos, un ejemplo. Fijaros en la diferencia de una instrucción. Escribe un artículo breve sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar la productividad de una empresa. No le estoy dando ningún ejemplo de un artículo, pero mirad aquí el one shot. Aquí tienes un... Perdón. ¿Qué he hecho aquí? Vale, fuera esto. Aquí tienes un ejemplo, mira, aquí tienes un ejemplo de descripción de producto. Y le ponemos un ejemplo. Esta botella de agua reutilizable de acero inoxidable es perfecta para mantener tus bebidas frías. Ahora, escribe una descripción para una mochila siguiendo el mismo estilo. ¿Cuál es la diferencia entre Zero Shot y One Shot? Ponedmelo por el chat, yo os voy leyendo normalmente, ¿vale? Bueno, siempre os tengo el chat abierto, os voy leyendo, ¿ok? Gracias. Pero la diferencia es el ejemplo guía, ¿ok? Le he dado un ejemplo. Entonces ya los nombres no parecen tan estúpidos o tan complicados, ¿verdad? Zero Shot, 0 ejemplos. One Shot, un ejemplo. Few Shot, para los que no sepáis inglés, few quiere decir unos poquitos, ¿ok? Pues Few Shot, varios ejemplos, ¿vale? ¿Qué es varios ejemplos? Pues, por ejemplo, fijaros, aquí tienes 3 ejemplos de títulos de artículos. ¿Cómo la automatización está cambiando tal? 5 razones para no sé qué. Las mejores herramientas para tal. Ahora, crea un título para un artículo con esto. Es como aprender a hacer un informe viendo algunos ejemplos antes. ¿Por qué es esto importante? Y ahora voy a responder la pregunta de iPhone. iPhone, en el chat, os recomiendo que os pongáis vuestros nombres, ¿vale? Para que os me pueda referir, ¿no? Pero fijaros la diferencia, ¿ok? One shot, zero shot, few shot. Y me vais a decir, como dice Dani, oye, ¿no es mejor darle siempre ejemplos para que entienda más? Pues depende. Si tú quieres que se base en ejemplos, perfecto, pero a lo mejor no. Y estas son cosas que para muchas cosas, para cosas simples, muchas veces, no vais a necesitar darle ejemplos, ¿vale? O le vais a dar solo uno porque queréis que sea muy estricto y de verdad utilice esa estructura, ¿no? Lo bueno de todas estas metodologías es que os vais a dar cuenta de que las vais a ir aplicando según las vayáis necesitando. A veces es bueno darle varios ejemplos, otras no, ¿vale? Pero simplemente son herramientas que tenemos a nuestra disposición.
¿ok? Así que ya sabéis que si queréis, por ejemplo, darle más estructura, que las respuestas sean más como vosotros queréis, darle un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos, ¿vale? Pero ya sabéis que estos son metodologías, ¿no? Y ahora podéis hablar, y la próxima vez que alguien os venga a hablar de ChatGPT y le vais a decir, ah, sí, pero tú utilizas OneShot, tú utilizas FeelShot, tú utilizas ZeroShot, y ya van a decir, wow, ¿de qué me está hablando esta persona? Y tú tienes que ser un genio. Bueno, en realidad simplemente sabemos que estas cosas que son lógicas, ¿no? Pues tienen unos nombres, ¿vale? Ahora, hay muchas más técnicas, ¿vale? Y vamos a ver muchas de estas, ¿ok? Chain of Thought Prompting, ahora vamos a verla. Self-Consistency, General Knowledge, Prompt Chaining, Tree of Thoughts, Retrieval Augmented Generation, Automatic Reasoning, Automatic Prompt Engineer, Active Prompt, Direct Stimulus Prompting, Programming, React. Esta también la vamos a ver bastante, sobre todo cuando lleguemos a la parte de agentes, vamos a trabajar bastante con React. Reflexión, chulísima. Multimodal, Chain of Thought, Graph Prompting. Hay muchísimas. ¿Quiere decir esto que os vais a tener que estudiar todo esto? No. Os vais a dar cuenta de que algunas las vais a implementar, vais a implementarlas porque la habéis aprendido, pero estoy muy seguro, por ejemplo, esta también la vamos a ver, la vamos a profundizar, ¿no? Vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con distintas, ¿ok? ¿Vale? Pero os vais a dar cuenta de que todo eso es lógico, ¿ok? Y todo esto se saca de investigaciones formales, ¿vale? Todo esto, y aquí es una de las cosas que yo os quiero ser súper claro, yo puedo probar mucho, está muy bien, yo puedo probar muchas cosas, y sí, tenemos agencias y trabajamos con inteligencia artificial, y puedo hablaros y os hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero en realidad yo no me invento las cosas. Todo esto son papers científicos, investigaciones científicas, ¿vale? En donde muchos investigadores, ¿no? En su vida es esto, es investigar, es entender qué es lo que mejor funciona, ¿no? ¿Cuál es la teoría? Vamos a ver aquí, prompting, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a poner una, por ejemplo, vamos a ver React, ¿vale? O Chain of Thoughts, ¿vale? Bueno, pues fijaros, yo me puedo ir, y esto os lo traigo simplemente para que sepáis que esto existe, ¿vale? Que son investigaciones formales, pues fijaros, esto aquí, Melissa, Hoynier, Mandilou, Sahil Wada, Mohamed Swar, Stephen Rolls, ¿no? Pues aquí, ¿no veis? Ah, perdón. Voy. Ya, aquí, ya, no os preocupéis, no había enseñado nada raro, ¿vale? Aquí, ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale, ok. Bueno, pues lo que estaba enseñando es que aquí, ¿vale? En esto de Archive, ¿no? Hay, esto es de Cornell University, es uno de los lugares donde más estudios científicos, papers hay subidos, ¿no? Pues bueno, pues por ejemplo, uno de ellos, pues es este, donde en estos científicos, Melissa, Hui, Andy Lu, Zahil, Mohamed et al, ¿no? Pues bueno, pues investigan constantemente. ¿Quiere decir que vosotros os tengáis que estudiar eso? No, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que soy un poco trastornado y me gusta muchas veces leer papers, ¿vale? Mi iPad, que lo tengo aquí siempre, está lleno de papers. Bueno, pues disfruto, ¿no? Me decís, oye, ¿cómo te mantienes actualizado? Pues bueno, mis personas en mi Twitter, el que sigo, pues muchas veces son esta gente, ¿no? Son los investigadores, ¿vale? Analizo los papers que salen nuevos, no los leo todos, obviamente, pero los leo por encima, me gusta, ¿vale? Así que bueno, quiero deciros con esto que no me estoy inventando nada, ¿vale? Lo que hacemos es todo lo que es la teoría formal, la teoría validada por científicos, la aplicamos en nuestro día a día, en nuestras empresas, en nuestras agencias, ¿no? Y os la traemos para vosotros, pues obviamente adaptada a vuestras necesidades, ¿vale? Lo que es enseñanza académica aplicada a la vida real. Así que ya sabéis que no hay una complejidad enorme. Si utilizáis estas explicaciones simples de antes, perfecto, pero ya podéis aplicar zero shot, one shot, few shot, ¿no? Podéis aplicar, y vamos a ver hoy también algunas de estas, Chain of Thought, Prompt Chain, ¿no? Y profundizaremos la semana que viene, no, en 2 semanas, ¿vale? Pero, fijaros y sabed que todo esto, hay científicos dedicando su vida a estudiar, ¿ok? Por tanto, es ciencia, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Hemos entendido el primer concepto, la primera habilidad? Interrogación inteligente. Oye, yo considero que en realidad esta manera de verlo, no pensemos que hablamos con inteligencia artificial, sino que hablamos con personas, ¿vale? Pues nos puede facilitar el trabajo, ¿no? Zero shot, one shot, three shot. Bueno, con una persona trabajaríamos de la misma manera, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es interrogar de manera inteligente, solo que debemos saber cómo hablar. Para saber cómo hablar con la IA, ya tenemos nuestras metodologías, ¿no? Tenemos que saber lo que queremos, ¿vale? Y tenemos que saber cómo se ve un resultado de calidad, ¿ok? Así que nos queda mucho. Normalmente las clases van a ser 2 horas, ¿ok? Hoy, como primera clase, igual nos vamos un poquito más a las 2 horas y media, ¿vale? Pero normalmente nos vamos a ver todas las semanas 2 horitas, ¿ok? Una de las cosas que podéis hacer también desde ya es el concepto de hagámoslo paso a paso, ¿no? Que en realidad no es más que una de las metodologías que es el Chain of Thought Prompting. ¿Qué es Chain of Thought Prompting? Es cadenas de pensamiento, ¿no? Fijaros
que, os decía antes, que dominar la IA generativa es aprender el lenguaje de nuestro propio cerebro. Y por eso no tenemos que tener miedo, ¿vale? Y a lo mejor decís, oye, Chain of Thought Prompting. ¡Wow! Ya estamos con cosas complicadas. Ya me vienen aquí a dar clases de cálculo, álgebra. No. ¿Qué es Chain of Thought Prompting? Fijaros qué quiere decir razonar. Razonar, el razonamiento del ser humano, es el proceso mental a través del cual una persona utiliza la información disponible para llegar de manera lógica a una conclusión, solución o idea. ¿Cuál es ese proceso mental? Una cadena de pensamiento. ¿No os ha pasado alguna vez que de repente llegáis a algo y dices, oye, ¿cómo he llegado a eso? ¿No? Pues nuestro cerebro trabaja en pequeños pasos también, con pequeñas conclusiones, ¿no? Y después termina con una conclusión final. Eso es razonar. Lo mismo hace la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que utiliza la inteligencia artificial? De nuevo, Chain of Thought Prompting. Recordad que yo lo que os digo es que la inteligencia artificial lo que está intentando es replicar el funcionamiento del cerebro humano con superpoderes, ¿no? Y lo está consiguiendo. ¿Ok? Y lo vamos a ver. Y por ejemplo, Chain of Thought Prompting, fijaros que si vosotros, por ejemplo, a vuestros prompts, a vuestras instrucciones, le decís esto, pensemos paso a paso, es espectacular la diferencia en los resultados que vais a ver. Voy a abrir una tienda online, pensemos paso a paso cómo estructurarla, desde elegir los productos, configurar la plataforma hasta promocionarla, ¿vale? Es como decirle a la IA que resuelva un problema siguiendo un proceso claro, lógico y paso a paso, ¿ok? Y os voy a enseñar por qué es tan importante trabajar así, ¿vale? Y esto, ya veis, qué complejidad tiene que a partir de ahora, en vuestros prompts, le deis 4 palabras. Cuando queráis hacer algo un poquito más complejo, no siempre hay que hacer pensar paso a paso, ¿vale? Pero cuando queráis algo más complejo, le añadís el pensemos paso a paso, ¿ok? Pero fijaros por qué es tan importante trabajar así, ¿vale? Y este es un ejemplo que es fantástico, ¿no? Y que no tenéis que saber matemáticas, simplemente tenéis que ver. Mi departamento tiene un presupuesto de $500.000. Hemos gastado el 20% en equipo y hemos asignado el 30% para una nueva contratación. Acabamos de recibir un aumento de presupuesto de 50.000. ¿Cuál es nuestro presupuesto restante? Y le digo literalmente, no lo desgloses paso a paso, solo dame la respuesta directamente. Y nos da $330.000, ¿vale? Parece que suena bien, ¿no? Ah, bueno, gracias, ChatGPT. Lo copio, lo pego, se lo envío a mi jefe y viene después y me despide. ¿Por qué? Primero de todo, porque le he pasado un dato que no es correcto. Pero como me lo ha hecho ChatGPT, me lo he creído. Bueno, fijaros la diferencia entre pedirle que lo desglose paso a paso, ¿vale? Fijaros que paso a paso lo que hace es, aquí está el desglose paso a paso. Presupuesto inicial, gasto en equipo, asignación de nueva contratación, aumento de presupuesto y nos da una respuesta final que es el presupuesto restante de 300.000. Esta es la correcta, ¿ok? Podíamos habernos creído esto y haberlo hecho, pero fijaros la diferencia entre trabajar paso a paso. La diferencia entre razonar y no razonar. Igual que las personas. Hay veces que respondemos porque lo intuimos, lo sabemos o pensamos rápidamente una solución, ¿vale? Y muchas veces vamos a tener razón. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia, porque somos buenos, porque tenemos agilidad mental, lo que sea, pero a lo mejor nos vamos a equivocar alguna. Si lo razonamos y lo escribimos y hacemos un paso a paso y confirmamos que todo está correcto, nos vamos a equivocar menos. Recordad, estamos hablando de que la inteligencia artificial intenta replicar el comportamiento del cerebro humano. Por tanto, o razona o no razona, ¿verdad? Es así. ¿Esto lo veis claro? ¿Entendéis la fuerza del Chain of Thought Prompting? Esto no es nada complicado. Ahora, si yo os enseño un paper de Chain of Thought Prompting o me vengo aquí y busco un paper y digo Chain of Thought Prompting, vamos a ver si aquí me sale así directamente, Chain of Thought, ¿vale? Mira, aquí, Ehrenfrosch, Hosler Rank and Chain of Thought. Y yo me vengo aquí y os tengo que venir a explicar que esto es un Chain of Thought. Bueno, literalmente, ¿vale? Es posible que todo tiene esta matemática detrás, ¿no? ¿Vale? Pero pensad, al final nuestro cerebro, ¿vale? Es cómo funciona. Pero esto es lo que quería deciros, que la ciencia detrás de... A ver, esto aquí pone decision trees, ¿no? Pero bueno, árboles de decisión, no voy a entrar en la técnica, ¿ok? Pero lo que os quiero decir es que este tipo de cosas es lo que da soporte a estas teorías, no son teorías, son esas metodologías, ¿vale? Pero fijaros qué diferencia más grande simplemente decir las cosas paso a paso o no, ¿ok? Y hay que dejar claro que esto es hacia dónde va la industria, ¿vale? Si nos vamos a los modelos de ChatGPT, os lo enseñaba antes, ¿ok? Si yo me voy a ChatGPT y me vengo aquí a los modelos, ¿no? Fijaros que GPT-4 con Schedule Stats, estos no son modelos que razonan, pero O1, O1 Mini o O1 Pro sí razonan, ¿vale? De hecho, si yo cojo uno de estos modelos, ¿vale? No le tengo que decir que haga las cosas paso a paso porque no va a razonar, ¿vale? ¿Cómo harías una página web? Y fijaros que aquí se lo estoy pidiendo a ChatGPT O1. Y fijaros que estaba diciendo pensando, ¿ok? ¿Vale? Pensó por unos segundos, ¿vale? Y fijaros que nos da una respuesta, ¿vale? Y nos hace así, bueno, ha pensado por unos segundos, ¿vale? Y se ha diseñado su paso a paso. Si yo me voy a un modelo como este, Promode, ¿vale? Y le digo, fijaros que lo que está haciendo es pensar, pero fijaros que ya está pensando más tiempo, ¿no? Mira, voy a crear una guía detallada, voy a hacer otra no sé qué, voy a hacer a esto, ¿no? Entonces, esto, lo que nos trae a coalición es que el chain of thought, el decir a la inteligencia artificial que haga las cosas paso a paso,
¿vale? Es hacia donde va la industria, ¿ok? Es más, yo me atrevo a decir que esto va a desaparecer pronto, GPT-4, todos los modelos van a ir a razonamiento, se está llegando a unos límites, ¿no? Y aquí lo vamos a ver también ahora en DeepSeek, ¿vale? Fijaros cuánto tiempo está pensando, ¿no? Está pensando muchísimo tiempo, ¿vale? Y nos estamos dando cuenta de que ayer veía un post en Twitter en el que se decía que dejar pensar a la inteligencia artificial durante 20 segundos es muchísimo mejor que subir la potencia, estoy simplificando el mensaje, ¿vale? Subir la potencia de los ordenadores de ChatGPT por 100.000 veces, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar con cadenas de pensamientos, con chain of thoughts, ¿ok? DeepSeek, antes me preguntabais por qué me gustaba DeepSeek, ¿vale? DeepSeek es una de las modelos de código abierto, lo podéis usar gratuito, ¿vale? Y aquí yo tenía preparado este ejemplo, ¿vale? En el que aquí abajo podéis activar el razonamiento o desactivarlo, ¿vale? Entonces, fijaros que le decía, escribe un artículo breve sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar la productividad de una empresa. Y me dio el artículo, ¿vale? A ver, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué tipo de metodología he aplicado aquí? De las de antes. Os he explicado varias metodologías. ¿Cuál he aplicado en este prompt, en esta instrucción? Zero shot. Zero shot porque no le he dado ningún ejemplo, ¿vale? Si le hubiera dado un ejemplo de un artículo, sería one shot, un ejemplo. Así que zero shot, ¿ok? Muy bien, ¿vale? Y me ha dado un artículo, ¿vale? Personalmente considero que es bastante mediocre, ¿ok? ¿Vale? Pero después, aquí abajo, si le activáis este botón, ¿vale? Que simplemente lo que hace es que piense, fijaros lo que hace. Pensó por 7 segundos. Y es chulísimo, porque mirad lo que está diciendo. Os lo voy a traducir en español, ¿vale? Voy a copiar y pegar todo esto de todas formas para darle a traducir. ¿Vale? Y dice, vale, el usuario ha vuelto a pedir un breve artículo sobre cómo la IA puede mejorar la productividad de una empresa. Ya recibieron una respuesta anterior. Entonces, ¿por qué hacen la misma pregunta? Déjame comprobar la interacción anterior. Mirando hacia atrás, la primera consulta fue la misma y el asistente proporcionó un artículo. Ahora el usuario repite exactamente la misma pero en profundidad. Quizá quiera un ángulo diferente, más profundidad, o tal vez la primera respuesta no satisfizo completamente sus necesidades. ¿Os estáis dando cuenta de que está pensando? Es un poco loco en realidad. A mí este chain of thought, esta cadena de pensamiento, el ser capaces de ver cómo piensa la inteligencia artificial, me apasiona, me vuelve loco. Porque te das cuenta de que coño, perdón, es muy humano. O sea, esto es muy humano. ¿Por qué? Y se pregunta, oye, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Por qué me hace la misma pregunta otra vez? Y se mejora, ¿no? Entonces ya nos hace un artículo más mejorado, ¿vale? Es espectacular, ¿ok? Esto es donde van a ir todos los modelos, ¿vale? El piensa paso a paso, ¿ok? Lo podéis tener desde ya, ¿vale? Pero fijaros aquí, vamos a ver cuánto tiempo ha pensado, ¿no? Aquí la respuesta. Ha pensado por 1 minuto y 26 segundos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí en teoría, la respuesta es mejor. ¿Ok? Así que esto es algo que podéis utilizar desde ya, ¿vale? Y es hacia dónde va la industria. Podéis utilizarlo en vuestros prompts cuando veáis que algo no lo está haciendo muy bien o queréis que trabaje más en profundidad, ¿vale? Pero sí, dice, ¿cómo te da algo más madurado y más largo? ¿Cómo te le diría que llegues a 10.000 palabras? Mirad, eso hablaremos también en un futuro, ¿vale? Pero en realidad el tamaño no te lo va a dar, por la respuesta es más... la respuesta tiene ciertos tamaños. Lo que tendrías que hacer es ir paso a paso. Expande el punto 6, ¿no? Y vas componiéndolo. Lo veremos en alguna clase también, ¿vale? Pero las respuestas así completas, cuando quieras que te dé un 10.000 palabras, no os lo va a dar de golpe, ¿ok? Me voy a quitar este modo, no me vaya a equivocar, que este modo tengo muy pocas llamadas a la semana y es muy caro. Y lo necesito para trabajar. Ok, vamos a ver una cosa, algún ejemplito rápido, ¿vale? Por ejemplo, personal, calendario para entrenamiento del triatlón. Podemos hacerlo. ¿Qué tipo de prompt sería este? ¿Qué metodología? Hazme un plan de entrenamiento para un triatlón 70.3. Cero, ok, cero shot, perfecto. Y bueno, nos da un plan, ¿vale? Nos da un plan, perfecto, ¿vale? ¿Qué es esto? En 6 meses tengo mi primer Ironman, 70.3 en Hawái. Solo hice un triatlón sprint en mi vida y llevo 3 meses sin entrenar. Tengo en casa la Smart Bike, tengo acceso a una piscina, hazme un estudio, ahora peso 87 y mido unos 78, así que estoy con un poco de sobrepeso. ¿Qué es esto? Esta es más difícil porque no os la he explicado, ¿vale? Pero, en realidad, no es un few shot, es simplemente un zero shot, porque no le estoy dando un ejemplo de cómo es un plan de entrenamiento, pero le estoy dando contexto, ¿ok? Si yo veo esto, recordad, y me doy cuenta de que lo que me está dando es mediocre, ¿ok? El feedback le diría, oye, recuerda o ten en cuenta que peso esto, que estoy en esta situación. Entonces, siempre que le demos un poquito de contexto, ¿vale? Nos va a dar, pues en este caso, un plan más personalizado, ¿no? Fíjate, ya me dice, aumenta progresivamente, haz esto, haz lo otro, ¿no? Ya me lo está personalizando, ¿vale? Pero, si por ejemplo le digo, utiliza esta estructura de plan de entrenamiento como base y le copio y le pego aquí una estructura de plan de entrenamiento que haya visto online que me guste, pues ya me está dando la estructura, ¿no? Y me hace el ejemplo en base a la estructura, ¿vale?
Entonces, estas son las maneras en las que podéis ver los distintos resultados, ¿no? Obviamente, cuanto más contexto y específico seamos, más se adaptará, pero a lo mejor no queréis que sea específico a una estructura, ¿no? El contexto es súper importante, ¿ok? Tonterías, entre comillas, si os vais y le decís, le tiráis una foto a vuestra nevera o a cualquier cosa y le preguntáis algo, la va a interpretar. Esto es lo que se llama omnimodal, ¿no? Distintos modos, no solo texto, sino imagen, ¿vale? Tengo todo esto en la nevera, dime qué podría cocinar para comer lo más saludable posible. Bueno, pues analiza lo que tengo en la nevera y me lo da, ¿no? O cómo puedo decorar mi habitación. Bueno, pues le subo una foto de mi habitación, ¿no? Y me dice, introduce plantas, pon una alfombra, arte en las paredes que no tienen, ilumina un poquito mejor, ¿vale? Tenéis que daros cuenta de que la inteligencia artificial la podéis aplicar para todo, ¿ok? Incluyendo la parte personal, ¿vale? Profesional, plan de contenidos, por ejemplo, pues igual, una de las semanas trabajaremos con bastante cosas de marketing, ¿vale? Y os vamos a dar GPTs que os hacen un montón de cosas solos. Es espectacular todo lo que os vamos a dar en esta edición adicional. Así que prepararos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo decirle, haz un plan de contenidos para redes sociales para un mes, que decirle, quiero un plan de contenidos para redes sociales y darle nuestro contexto. Tengo una empresa de marketing digital y nuestro público objetivo es este, bla, 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 bla. O no es lo mismo que darle un ejemplo de una estructura base, que esto sí sería un one shot, ¿no? Pues mira, este es el ejemplo de Vilma Núñez. Tema del mes, objetivos, calendario, contenido de valor, acción final, ¿no? Pues esta es la manera en la que poco a poco vamos añadiendo, ¿vale? Recordad que vamos a profundizar en muchas de estas cosas. Hoy es la clase de introducción, ¿vale? Pero fijaros que esto es un estudio de McKinsey. Yo la verdad es que me encantan los estudios, me encanta la academia, ¿ok? Así que os traigo muchas veces información de estas cositas, ¿vale? Pero McKinsey dice que el impacto de la IA generativa en la productividad podría agregar el equivalente a 2.6 billones a 4.4 billones anuales solo en el área, mejorando la productividad, ¿ok? Así que el aumento es espectacular, ¿vale? Y ya sabéis que el índice de productividad es algo muy importante para todos los países, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestros trabajos igual. Al final, tenemos que ser más productivos o tenemos que hacer que nuestro equipo sea más productivo. ¿Qué tal esta primera parte? ¿Qué tal la interrogación inteligente? ¿Qué tal? ¿Os veis? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, recordad que profundizaremos en mucho en todas estas cosas, ¿ok? Fantástico. ¿Cómo hacer más efectivo nuestro marketing? Bueno, aquí una de las cosas es la segunda habilidad, ¿vale? Hablábamos de la integración de juicio, ¿no? Que para mí se podría asimilar un poquito al pensamiento crítico, ¿no? Pero el judgment integration es algo muy importante, ¿vale? Es la segunda habilidad que tenemos que tener para poder conseguir resultados de calidad. Y de nuevo, no solo con la inteligencia artificial, si tuviéramos a alguien a nuestro lado, igual, ¿vale? Pero aquí está el concepto de human in the loop. Esto no es algo nuevo, ¿vale? En fábricas donde se hacen tornillos, por ejemplo, hay un humano en medio de la cadena de montaje que va revisando tornillos aleatorios, ¿vale? Las fábricas que hacen helados, en cualquier cosa, ¿no? Ese es el concepto de human in the loop. ¿Qué ocurre? Cuando de repente se ve que un tornillo está mal o varios están mal, pues de repente se dice, oye, algo está pasando, ¿no? Pues aquí funciona un poco igual. Hay que combinar el juicio humano con la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, ¿vale? Porque no podemos simplemente creernos todo lo que nos da la inteligencia artificial. Tenemos que co-crear, tenemos que trabajar de la mano. ¿Es esto lo que quería? Así se ve un resultado de calidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, si yo quiero hacer unas masterclasses, ¿no? Unos guiones de masterclasses, ¿vale? Antes, esto es literal, esto es como yo lo he hecho toda la vida, ¿eh? Yo llevo muchos años haciendo guiones para clases de ventas, sin ventas, de Vilma, de todo el mundo, de clientes, ¿vale? Pero yo tenía unas preguntas que me tenía que hacer como ser humano para saber si lo que estaba haciendo el trabajo era bueno o no. Me tenía que hacer estas preguntas. ¿Puede mi avatar identificarse con la historia que le he contado? ¿Puede mi avatar sentirse motivado con mi presentación? ¿Puede mi avatar entender que soy una persona con autoridad para hablar sobre esta temática? Si contestaba que no, tenía que rehacer mi clase. Oye, yo espero que en esta primera parte ya os hayáis sentido identificados conmigo, que todos sois capaces de hacer esto, que os sintáis motivados, que entendáis que soy una persona con autoridad para hablar sobre esta temática, ¿no? Esas son preguntas que yo me hacía para validar que el trabajo estaba bien hecho o no. O he convencido a mi avatar de esto, he convencido de lo otro, ¿no? Son preguntas, ¿vale? ¿Eso qué es? Es integración de juicio. Estoy evaluando el trabajo como persona, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Tenemos que darle ese feedback. Tenemos que decirle qué está bien y qué está mal. No podemos creernos a pies juntillas lo que nos da, ¿no? Por eso es tan importante. Pero aquí entramos en otra metodología, self-reflection. ¡Wow! ¡Qué complicado! Otra cosa técnica. Ya estamos, pero ya sabemos aquí que simplemente en cuanto la entendamos se nos quita el miedo de las cosas técnicas, ¿no? Y si nos apoyamos en la inteligencia artificial para el pensamiento crítico también. Y esto es una de las cosas que más vamos a ver, sobre todo cuando lleguemos a la semana de agentes, os vais a dar cuenta de que el self-reflection o la reflexión, que puede ser humana o puede ser de la máquina, es tremendamente poderosa. ¿Qué quiere decir autorreflexión? Pues, según ChatGPT, ¿vale? Self-reflection es cuando el modelo, cuando la inteligencia artificial, después de dar una respuesta, analiza lo que ha dicho y se pregunta cosas como, ¿mi respuesta es correcta? ¿Podría haberlo explicado mejor? ¿Debo ajustar?
¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos decir a la inteligencia artificial que haga algo, le podemos pedir que reflexione y que se corrija, ¿ok? Y vamos a verlo. Si veis mi pantalla, ¿verdad? Del ChatGPT, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ok? Recordad, me ha dado una respuesta. Yo ahora podría reflexionar, ¿vale? Yo como ser humano podría reflexionar, podría integrar mi juicio y evaluar esta respuesta, ¿vale? Pero también puedo hacer que la máquina, la maquinita, autorreflexione. Quiero que autorreflexiones y te preguntes si esta respuesta puede ser mejor. ¿Qué harías? Una vez reflexiones, dame la respuesta corregida. Corregida, ¿vale? Entonces, fíjate que ya reflexiona. Oye, mi respuesta anterior tiene un nivel introductorio, pero puede ser más clara y detallada en aspectos como el propósito. Ahora tienes una versión mejorada y tal, ¿no? Entonces, podemos integrar la autorreflexión, ¿vale? El self-reflection, ¿vale? No siempre tenemos que reflexionar nosotros como humanos. Podemos apoyarnos en la autorreflexión, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Os gusta esta parte? Esto es algo brutalmente valioso, ¿ok? Pensad, ¿cuántas personas, cuántos de vosotros no habéis hecho a la inteligencia artificial que reflexione sobre su respuesta? ¿Cuántos no lo habéis hecho? Porque es algo tan simple como decirle que reflexione. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si no sabéis que existe esta metodología de la autorreflexión, pues no se lo vais a dar, ¿vale? Entonces, para mí esto es lo importante, ¿ok? ¿Estas cosas van a cambiar? No van a cambiar. En la vida van a cambiar, ¿vale? ¿Ok? Así que, fantástico. Contexto. Vamos a trabajar contexto. Aquí es una de las cosas que quiero enseñaros, ¿vale? Esto es... no tiene que ver con la autorreflexión, no tiene que ver con el pensamiento juicio, del crítico, pero sí que son cosas que quiero que empecéis a trabajar, ¿vale? Dice, ok, vale. Y es de voz a texto, ¿ok? Hay dos maneras de trabajar con voz. Primera es transcribir lo que le digo, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Voy a venir aquí, QuickTime Player, voy a abrir uno nuevo y voy a venir aquí con mi telefonito. Aquí, vale. ¿Veis mi teléfono, verdad? ¿Sí lo veis? Perfecto. Entonces, estamos en transcripción. ¿Veis aquí abajo el microfonito? ¿Veis abajo a la derecha el micrófono? Recordad, hablar con la inteligencia artificial no es por voz. Yo sé que a muchos os da vergüenza hablar con la inteligencia artificial, escucharla, ¿vale? Pero la transcripción es una de las cosas más poderosas, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer clic en el iconito, ¿vale? Y os voy a enseñar. Yo escribo, ¿vale? A la inteligencia artificial, pero Vilma dicta. Vilma el 90% de las veces, 95% de las veces que habla con la inteligencia artificial están escribiendo. Y yo cuando tengo que hacer algo rápido y algo largo también lo hago, ¿vale? Hola, estoy aquí en una clase de la certificación de inteligencia artificial generativa y me gustaría que les des la bienvenida a todos mis alumnos y les expliques por qué es tan importante que asistan las próximas semanas a esta certificación transformadora, donde yo creo que van a poder aprender absolutamente todo lo que necesitan para ser muchísimo más productivos en sus trabajos y, bueno, conseguir todo lo que se proponga, ¿no? Oye, a lo mejor a muchos, obviamente este es un mensaje simplemente para que veáis la potencial, la funcionalidad de la transcripción, ¿vale? Esto es súper valioso. ¿Por qué? Porque muchas veces os vais a dar cuenta de que aquí les podéis contar, le podéis dar contexto, le podéis decir, ah, no, pues mira, ¿sabes qué pasa? Lo que creo es que deberías de hacer esto así. Recuerda que en mi trabajo necesito esto, esto, y tengo un jefe que es muy exigente y le gusta hacer esto, esto y esto. Por tanto, entonces la transcripción, ¿vale? Es súper, súper poderosa. ¿Ok? Sally dice, prefiero usar el teléfono para hablar y en la laptop ver los detalles al final de las contestaciones. Totalmente. ¿Ok? ¿El audio de cuánto tiempo máximo se puede enviar? Creo que no tiene un límite largo, pero mi recomendación, ¿ok? Es que no lo enviéis de más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque recordad que hay un límite, bueno, recordad, eso lo vamos a ver en la semana 1, ¿vale? Hay un límite del tamaño de texto que podemos enviar a la inteligencia artificial, ¿ok? 1 minuto y medio, 2 es suficiente, ¿vale? ¿Consideras que los resultados de convertir voz a texto son menos precisos o efectivos? No, es fantástico este resultado, ¿vale? Así que, listo. No tengo voz en mi compu, no, esto solo está en el teléfono, ¿vale? Así que tenéis que hacerlo desde el teléfono, ¿ok? ¿Vale? Pero esto es transcripción, ¿vale? En el teléfono de los proyectos hablaremos de eso en la semana 1, Noemi, pero no está en los teléfonos, ¿vale? Entonces, esto es transcribir lo que le digo. Ahora, eso es una manera brutal de hablar con la inteligencia artificial. Y os recomiendo que lo uséis muchísimo, ¿ok? Lo uséis muchísimo. La otra es hablar con la inteligencia artificial. Si yo me vengo aquí, este botón de abajo a la derecha, el negro no, lo que me permite es hablar con la inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero vamos a hablar con la versión nueva. ¿Quién de vosotros no ha usado la versión de voz? Ok, bueno, pues simplemente os vais y lo probáis porque es súper interesante, ¿vale? Os venís.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy aquí con unos alumnos de la certificación de inteligencia artificial generativa, así que me gustaría que les des la bienvenida y me gustaría además que lo hicieras en un acento así latino, dominicano, del sitio donde ahora están bien calentitos y no con el frío que tengo aquí en Miami. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los de inteligencia artificial generativa. Me encanta que estén aquí. Espero que disfruten mucho ya. Ok, entonces esto es la voz, ¿vale? Eso es hablar con la inteligencia artificial, ¿ok? ¿Os gusta? No, a unos les gustará más, a otros les gustará menos. Yo, la verdad es que no es lo que más utilizo, ¿vale? Sí que es verdad que hay veces que en el coche, cuando voy de un sitio para otro, sí lo hago, ¿no? Tengo amigos que están aprendiendo idiomas con eso, ¿no? Así que, bueno, a unos os gustará, a otros no, fantástico, pero que sepáis que esas son las maneras de trabajar con la voz, ¿ok? En la de arriba es brutal, ¿vale? Y esta tiene sus funcionalidades, ¿ok? Ahora, vamos a hablar aquí un poquito de lo que eran, recordad que estábamos hablando de la autorreflexión, estábamos hablando de las cadenas de pensamiento, ¿ok? Estábamos hablando de eso. Hay varios ejemplos que os quiero traer, ¿vale? Y todo esto lo vamos a ver en profundidad, pero simplemente para que veáis el potencial de todo este tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero investigar mi avatar, el avatar es mi potencial cliente, ¿no? Eso lo utilizamos en las agencias de marketing para analizar a nuestro potencial cliente, ¿ok? Bueno, pues, por ejemplo, una de las cosas que se utilizan aquí, ¿vale? Es el concepto, y ahora lo vamos a ver, de prompt chaining, ¿vale? Prompt chaining, ¿qué es? También lo veremos en detalle. Simplemente quiero que sepáis que es una especie de paso a paso, ¿vale? Una especie de paso a paso guiado. ¿Cómo funciona una investigación en mi trabajo? Esto, ¿por qué os lo traigo? Porque una parte importante de la certificación es que seamos capaces de crear sistemas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo con garantía y con calidad. ¿Vale? Y para eso vamos a crear agentes, vamos a crear GPTs, vamos a hacer muchas cosas y lo iremos viendo todas las semanas, ¿no? Pero quiero que veáis las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera una persona de marketing que haga investigación de avatar, primero tengo que analizar los datos demográficos, después los factores psicográficos, después el comportamiento de compra, después las expectativas, después la sensibilidad económica, ¿vale? Pues para eso puedo pedirle primero que nos describa a nuestro cliente ideal, cuál es su rango de edad, género. Con esa respuesta le pediría que analice los factores psicográficos, ¿no? Después le diría que analice el comportamiento de compra, después que haga esto, después que haga lo otro, ¿no? Y con eso me daría un resultado súper, súper chulo, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es? Esto es lo que se llaman instrucciones encadenadas, ¿vale? Prompt chaining. Y lo veremos también en profundidad. Vais a salir de esta certificación creando vuestros propios sistemas de prompt chaining. Algunos de vosotros los automatizaréis por completo, ¿vale? Vais a daros cuenta de que vais a ahorrar una cantidad de horas inmensa solo gracias a estas cosas, entre otras, ¿vale? Por ejemplo, las objeciones, pues igual, si después de analizar el avatar le digo, oye, con base a la descripción de mi cliente ideal, ¿cuáles son las objeciones más comunes? Me gustaría una lista de objeciones abarcando aspectos como costo, tal, tal, tal. Bueno, pues nos va a dar la respuesta, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son cosas que podemos trabajar y que podréis conseguir, ¿vale? Auditoría de marketing en imágenes. Recordad que si sabemos lo que queremos, podemos obtener mejores resultados. Si yo le digo, por ejemplo, a ChatGPT, oye, esta es una máquina, una página que vende Invisalign, dame recomendaciones como si fueras un gran experto de conversiones. Bueno, pues fíjate que lo que hace es analizar la imagen y nos da recomendaciones para mejorar las ofertas, oye, añade testimonios, añade elementos de confianza, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque sé que puedo hacer una auditoría de marketing. Oye, lo mismo podría hacerla con reportes, ¿no? Le podría decir, oye, mi equipo de publicidad me ha dado este archivo para mostrarme los resultados de la campaña de publicidad. Veremos un ejemplo de esto también más adelante, ¿no? Dame recomendaciones y le subo el documento que me ha dado mi equipo de publicidad, ¿vale? Oye, aquí tienes los resultados, ya me lo da, ¿no? Me da el análisis, me está analizando un documento con garantías, ¿no? Oye, dame el resumen, pero solo con los top 10 países que más gasto tengan. Bueno, fijaros que todo este tipo de cosas son cosas que podemos hacer y que podemos mejorar. Anuncios, emails, ideas de contenido, en todo. Todo tiene una manera de hacerse. Y esto para mí es una de las promesas más importantes de la certificación. Y es que en cualquier trabajo de los que tú tengas, ¿vale? Quiero ayudarte a identificar, oye, hay una manera de hacerse y después cada uno de esos pasos, ¿vale? Lo puedo ejecutar con inteligencia artificial más o menos, ¿vale? Nosotros tenemos metodologías para todo. Tenemos maneras de hacer el trabajo de nuestros empleados, en nuestro propio, para todo. Porque lo importante es saber el resultado y después cómo se llega al resultado para poderlo hacer con inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ver otros formatos, vamos a trabajar con imágenes, Dalí, Midjourney, Microsoft Designer, son algunas de las que vamos a ver también FreePic, vamos a trabajar con herramientas de audio, Eleven Labs, Cleanboy, Descript, de vídeo, HeyGen, Opus Pro, Runway, vamos a ver también generadores de texto a vídeo, vamos a ver muchísimas de estas herramientas, ¿vale? Simplemente aquí ya tenéis algunas creadas, ¿ok? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? Pues bueno, primero de todo, nos permite personalizar nuestro trabajo mucho más. Para mí, podemos servir a muchos clientes más en mucho menos tiempo y esto es una de las cosas esenciales. En la inteligencia artificial ahora mismo, todos los que somos CEOs de empresa, ¿no? Y tenemos, pues, a ver, en el grupo Convierte Más, tenemos más de 100 empleados, ¿no? Pensad
el aumento en la capacidad de servir a clientes que yo puedo tener si optimizo un 20, un 30% el trabajo y la eficiencia de mi equipo, ¿no? Por eso ya en las entrevistas de nuestra empresa, de muchísimas empresas, se pregunta directamente a los profesionales, oye, ¿cómo utilizas la inteligencia artificial para hacer mejor tu trabajo? Porque si tengo dos profesionales y uno lo utiliza y otro no, ¿cuál va a ser más eficiente? Obviamente el que la utiliza. Y esto no va a hacer más que crecer. Es así, ¿vale? Hay muchísimas razones por las que es tan importante, pero la productividad y el poder servir a más personas es una de las principales, ¿ok? La calidad también. Por último, la tercera habilidad, aprendizaje recíproco. Y estas son las bases. Recordad, interrogación inteligente. ¿Cuál era la segunda? A ver, ¿cuál es la segunda habilidad? Venga, que os suspendo, ¿eh? La certificación. Vamos, ¡ay! Interrogación de juicio, ¿ok? Interrogación de juicio, ¿vale? Aquí tenemos, no, aquí está. Interrogación de juicio, ¿ok? Y la tercera es el aprendizaje recíproco, ¿vale? La tercera habilidad quiere decir es entrenar a la inteligencia artificial para mejorar a la vez que nosotros mejoramos trabajando con ellas. Es entendernos y enamorarnos. Y enamorarnos no en el sentido literal, aunque ya estos son conversaciones que hay que tener, ya empiezan a haber relaciones de humanos con inteligencia artificial. Yo, de nuevo, yo no juzgo, ¿vale? Yo, en cada uno que sea libre, hacer lo que quiera, ¿no? Pero es así, llevan años, incluso, y esto pues, son cosas que obviamente como padres nos pueden preocupar más, menos, lo tenemos que entender, ¿no? Pero los jóvenes tienen relaciones, conversaciones muy profundas con sus caracteres de las series favoritos, ¿vale? Entonces, son cosas que tenemos que entender, ¿no? Y la sociedad va a cambiar. Vamos a tener apoyos, vamos a tener muchas veces, pues oye, entrenadores, coaches, en conversaciones con la inteligencia artificial que a lo mejor no nos tenemos, no nos atrevemos a tener con otras personas, ¿no? Esas cosas van a surgir, ¿vale? Pero bueno, enamorarnos, pues oye, el que os queráis enamorar de una IA, para adelante, fantástico, el que no también, pero yo hablo que nos enamoremos de aprender juntos, ¿no? De trabajar de la mano, ¿ok? ¿Cómo entrenamos a la inteligencia artificial para que aprenda? Bueno, recordad, interrogarla de manera inteligente, al mejorar cómo formulamos nuestras preguntas y comandos, enseñamos a la IA a entendernos mejor y obtener resultados más precisos. ¿Verdad? La interrogación inteligente, por ejemplo, con Few Shots, estaba aprendiendo cómo queremos una respuesta. ¿Cierto? Es decir, ya estábamos trabajando el aprendizaje recíproco. Cada vez que corregimos o ajustamos las respuestas de la IA, esta aprende y mejora para futuras interacciones. El Judgment Integration también ayuda, ¿no? Y luego, a medida que utilizamos la IA, podemos identificar en qué áreas necesita más datos y le podemos dar o hacer que busque información, ¿vale? La interrogación inteligente ya lo hemos visto. Estos son tipos de maneras de enseñar a la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Ok? En el Judgment Integration, darle feedback, ¿vale? Aprendizaje activo, reflexión, autorreflexión, son maneras también de aprender de manera recíproca, ¿no? Y una de las cosas que esta certificación también vamos a ver es RAG, ¿vale? Que es Retrieval Augmented Generation, que es permitir que la inteligencia artificial recupere información externa en tiempo real cuando necesitas saber o aprender algo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando pregunto aquí a ChatGPT? Pues bueno, él va a su memoria, va a lo que conoce, ¿vale? Y te responde, pero a lo mejor hay cierta información que no tiene, o a lo mejor es información propia que no está accediendo, ¿vale? Bueno, se le puede decir que busque en páginas, lo veremos también, esto tenemos una semana importante donde vamos a hablar mucho de Retrieval Augmented Generation, ¿vale? Pero la inteligencia artificial podemos ponerle una especie de base de datos donde hay conocimientos, donde hay archivos propios, le podemos enseñar a que vaya a buscar a Google, le podemos decir que busque en Google, bueno, no en Google, ¿vale? Que busque online, ¿ok? Y eso lo que nos permite es que aprenda, ¿vale? Así que veremos mucho de eso también, ¿ok? Pensemos cuál es el problema en nuestro trabajo, sea el que sea. Pensad cuál es el problema en vuestro trabajo. Pensad un poquito, pensad 10 segundos. Normalmente, todos tenemos y compartimos unos problemas, ¿ok? Y es que tenemos mucho trabajo, ¿vale? Tenemos mucho trabajo, quieren que hagamos o queremos hacer más, ¿no? Bueno, nuestros jefes quieren que hagamos más o queremos hacer más porque somos emprendedores o que sea, y luego que tenemos que hacer todos nosotros. Estos son problemas con los que tenemos realidad, ¿vale? Todas las cosas que podéis estar pensando, poniendo, las podéis organizar aquí. Si no estamos incrementando ventas, generar contenido, es por falta de tiempo, dedicación o de conocimiento, ¿vale? Pero estos son los principales problemas, ¿no? ¿Cuál es la solución? Bueno, normalmente la solución es contratar a más personas. Es así, pero el problema de contratar a más personas es que cuestan mucho dinero. Ahora, ¿cuál es la oportunidad a día de hoy para las empresas y profesionales? Bueno, equipos y empleados ultraproductivos. Y esto es lo que vamos a ver durante todas estas 6 y 7 semanas. Mi objetivo es convertiros en esto. Convertiros en ultraproductivos, ya sean como empleados, como emprendedores, como empresas, ¿vale? Ahí la manera de conseguirlas, sobre todo, es con la creación de ayudantes. Y los ayudantes, vamos a ver que
hay de varios tipos, ¿no? Y veremos todos, ¿vale? Hay ayudantes que son de tipo rol, que básicamente es darle un rol a la inteligencia artificial, ¿no? Que, por ejemplo, si yo voy a la inteligencia artificial y le digo, vamos a abrir una conversación nueva. Y esto lo vamos a ver en profundidad también, ¿eh? No os preocupéis, esto simplemente recordad, es la introducción, ¿ok? Pero en la semana, no sé si es en la 1 o la 2, en la semana 1 creo que es donde vamos a trabajar con estos roles, ¿vale? Quiero que te comportes como un vendedor de productos del cabello con experiencia en pelos canosos como el de José Villalobos, ¿vale? Dame un mensaje de WhatsApp para mandárselo. Ay, no se está viendo el chat, perdón. Voy, perdón. Aquí, ¿vale? Listo, aquí quiero que te comportes como un vendedor de productos de cabello con experiencia en pelos canosos. Dame un mensaje de WhatsApp para mandárselo para que agende una sesión conmigo, ¿vale? Claro, es que aquí lo único que estamos haciendo es darle un rol, ¿vale? Veremos esto en profundidad y lo haremos muchísimo mejor, ¿ok? Pero una de las maneras, los primeros ayudantes más simples con los que trabajaremos van a ser y van a estar trabajándose en base a roles, ¿no? Vais a ver que lo que se hace es explicar su cometido, nuestros objetivos y lo que queremos conseguir. Les damos información y contexto y conversamos utilizando Intelligent Interrogation y Judgment Integration, ¿vale? Después hay GPTs, trabajaremos mucho con GPTs. Los GPTs no son más que estos de aquí, ¿vale? Aquí a la derecha hay, aquí, Explore GPTs, ¿ok? Aquí hay muchos GPTs que son como inteligencias artificiales con una especialidad, ¿vale? De análisis de datos, de escritura creativa, para, yo qué sé, hacer texto a vídeo, ¿no? Hay muchísimos GPTs. Bueno, lo que vamos a conseguir aquí también es crear nuestros propios GPTs, ¿vale? Vamos a trabajar mucho con eso. Para crear un GPT lo veremos en detalle, se le explica su cometido, nuestros objetivos, le enseñamos una metodología o manera de hacer las cosas, ¿no? Y de nuevo conversamos utilizando Intelligent Interrogation, ¿vale? Y luego le podemos dar información, ¿vale? Con el Retrieval Augmented Generation, que ya hemos visto que es darle a la inteligencia artificial el conocimiento que queremos que tenga, ¿ok? Así que lo trabajaremos también cuando hablemos de GPTs, que nos empecemos a crear esos asistentes, esos ayudantes, ¿vale? Cuando hablemos de agentes, veremos también que, bueno, los agentes, que es donde todos deberíamos de llegar, son pues una especie de inteligencias artificiales que son hasta capaces de tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero os vais a preguntar mucho si es mejor tener una inteligencia artificial o varias, si es mejor tener un ayudante que sabe hacer todo o 100 ayudantes que saben cosas específicas. Y como todo en la vida, depende. Veremos cuándo es interesante tener un ayudante, cuándo es interesante tener 10 más específicos, ¿no? Y lo veremos un poquito en detalle. Bueno, un poquito y un muchito. Así que tenemos mucho por delante. Recordad, hoy es una introducción, así que tenemos mucho que ver. Pero, por ejemplo, en estos ayudantes, vamos a suponer que soy de marketing, ¿no? Pues una de las cosas que podríamos hacer es un divide y multiplica, ¿vale? Y montar algo que de un vídeo largo me dé un artículo para un correo, me dé un carrusel para redes sociales y me dé reels, ¿no? ¿Y qué hago? Lo veremos también. Pues puedo coger una transcripción de un libro, de un vídeo, puedo pedir que me escriba artículos, de un artículo para un correo puedo pedir que me haga carruseles para redes sociales, de un carrusel para redes sociales puedo pedir que me haga reels, de un reel puedo pedir que me haga un post, una frase, que me haga un tweet, ¿no? Todo esto veremos estos ejemplos, ¿vale? Y eso son cosas que se ven y que muchas veces tienen herramientas con las que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues a lo mejor un vídeo horizontal lo hago con Descript y con ChatGPT y Canva creo las frases y los carruseles, pero con Designer creo el ebook, pero con OpusClip hago los clips verticales, ¿no? Bueno, todo esto con Eleven Labs clono la voz. Bueno, vais a ver que todo esto son cosas que vamos a ir creando según las vayamos necesitando, ¿ok? Para ir terminando ya e ir pasando a las preguntas, ¿cómo se ve un trabajador moderno hoy? Bueno, para mí esto es como quiero que os veáis, ¿vale? Y mi promesa es que al finalizar esta certificación os vais a ver así. En cada área de trabajo que tengáis vais a tener ayudantes. ¿Esos ayudantes qué van a ser? Pues pueden ser esos GPTs, pueden ser un conjunto de metodologías e instrucciones que os hayáis creado, pueden ser herramientas que os ayuden a hacer algo más rápido. Por eso no he querido poner el título de agente o GPT o lo que sea. No, un ayudante puede ser una herramienta, ¿ok? O puede ser una manera de hacer las cosas concreta, ¿vale? O puede ser una inteligencia artificial que os haga todo por vosotros, ¿vale? Pero así os tenéis que ver. Si no tenéis ahora mismo esos ayudantes para vuestro trabajo, los vais a identificar, ¿vale? Una empresa moderna es parecido, simplemente por cada área de la empresa tienen ayudantes. Si yo contrato a alguien de atención al cliente, entra en mi empresa y tiene un ayudante que es un chat que le ayuda a responder las preguntas que le hacen por correo y ya las tiene a nivel de empresa, ¿no? Pues bueno, todas las empresas tienen que ir construyendo sus ayudantes. Porque, por ejemplo, este 2025 va a ser muy importante esta parte. Si no creáis estos ayudantes, si no creáis estas cosas, si no empezáis a contratar personas que tengan estas cualificaciones, ¿vale? No vais a ser tan productivos como deberíais de ser. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos entrenando equipos completos en inteligencia artificial porque saben el aumento de productividad que pueden tener, ¿no? Y luego,
Por ejemplo, estas son cosas hechas así al azar, ¿vale? Pues, por ejemplo, los marketers, ¿qué tipo de ayudantes? Pues a lo mejor tienen uno para hacer el copy de sus anuncios, los textos de venta, o para crear campañas, o para hacer el SEO. Y los coaches tienen uno para planificar las sesiones, o para hacer motivación. Y los abogados tienen uno para redactar resúmenes, de todo, ¿ok? Al final, lo importante es que podemos tener ayudantes para cualquier cosa, ¿ok? Por último, y veremos también en cosas para automatizar, ¿no? Hay que automatizar todo lo que podamos. Por ejemplo, fijaros esto. Esto no es siempre automatizar, pero sistematizar es muy importante también. Esto es una empresa, ¿no? En donde antes trabajaba y le costaba hacer un trabajo concreto 50 horas, ¿no? Costo interno, 1.250. Pero al optimizarla con inteligencia artificial, pasa de 50 horas a 22 horas. Costo interno, 550. Al cliente se le va a seguir cobrando lo mismo, pero el aumento de ingresos va a ser, o el aumento del margen va a ser muchísimo, ¿no? Entonces, este es el tipo de optimizaciones que como empresas tenemos que tener. Tenemos que empezar a crear. No vais a pensar que, va a venir la inteligencia artificial a hacer todo mi trabajo. No, eso no es realista. Lo que es realista es que va a hacer que vuestro trabajo lo hagáis en la mitad del tiempo, por ejemplo. Entonces, en lugar de un cliente, pueden ser dos. ¿Ok? Auditorías personalizadas y reportes, por ejemplo, esto lo veremos también. El programa son 6 semanas, pero tenéis una semana sorpresa donde hablaremos sobre make.com, hablaremos sobre NetON, hablaremos varias cositas de automatización, ¿vale? Este es un ejemplo en donde nosotros, pues, hemos hecho, por ejemplo, en una de los lanzamientos que hicimos, pedíamos que nos dejaran su página web, ¿no? Y automáticamente se enviaban reportes automatizados con propuestas, ¿no? Todo hecho con inteligencia artificial, ¿vale? Fijaros, se enviaron miles de auditorías en minutos, ¿vale? O en pocas horas, ¿no? Miles. De ahí se cerraron, obviamente, muchos clientes, ¿vale? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, que son herramientas de no código, ¿vale? Veremos en la semana 7, sorpresa, veremos algunas cositas, ¿ok? Porque la inteligencia artificial lo que nos da son oportunidades infinitas. Así que espero que de verdad os sintáis motivados, os felicito por haber llegado hasta aquí. Voy a responder ahora preguntas, ¿vale? Recordad ir al cajetín de preguntas y respuestas para hacer las preguntas que queráis. Me voy a quedar aquí un ratito, ¿ok? Y en la semana que viene ya vais a ver toda la información del nuevo programa, ¿ok? Recordad que tenéis acceso siempre a todas las versiones actualizadas. La semana que viene voy a dar una clase gratuita donde también abriremos las inscripciones para nuevos alumnos, ¿ok? Y vais a ver todo el programa completo, ¿vale? Así que muy contento de teneros a todos aquí. A ver, voy a responder. Hola, ¿nos hacemos cuentas gratuitas? Ejemplo, ChatGPT. Sí, tenéis que abrir cuentas de todo. La semana 1 veremos distintos, ¿no? Yo siempre voy a recomendar que tengáis la cuenta de pago de ChatGPT, ¿vale? Es súper importante. ¿Okay? Puedes volver a explicar lo que es el MStudio. El MStudio o Jam.ai lo que es te lo instalas en tu ordenador y puedes instalar una inteligencia artificial en tu ordenador. Necesita ordenadores más potentes, ¿vale? Necesita ordenadores potentes, pero eso lo que nos da es privacidad, ¿ok? Lo veremos también un poquito en la semana 1. ¿Dónde podemos ver las noticias relacionadas a la IA, como cuando sale una nueva aplicación y todas esas novedades? Bueno, ya os he comentado que es imposible estar al día por completo, pero yo sigo Twitter, ¿vale? Para mí es en Twitter mi fuente de información principal. Estoy buscando una app o web de IA que pueda... Bueno, ahí cuando me preguntéis con muchas aplicaciones, os recomiendo que lo preguntéis en el grupo, ¿vale? Para que todos os podáis recomendar entre todos aplicaciones, ¿vale? Hay aplicaciones para todo, ¿ok? Entonces, no os preocupéis por esa parte. Uso ChatGPT gratis y ha cometido muchos errores, inclusive cuando la fuente que me dice algo distinto a lo que me pone. ¿Hay forma de lograr que baje el nivel de error? Bueno, ya hemos hablado hoy de los warnings, ¿no? Una de las cosas, y lo veremos también la semana 1, es que la inteligencia artificial se inventa cosas. Es así, las alucinaciones son así. Por eso es importante la integración del juicio, ¿vale? Y eso ya lo habéis aprendido y lo vamos a ir viendo, ¿no? En esos warnings, por ejemplo, oye, recuerda que todo tiene que tener fuentes, hace esto, hace lo otro, es así. Pero la integración de juicio es necesaria hoy en día con la inteligencia artificial. Recordad, haced las preguntas en el cajetín de preguntas y respuestas, por favor, no en el chat, ¿vale? Que en el chat se pierden para arriba, ¿ok? ¿Los GPTs que vamos a aprender a programar son solo para ChatGPT o también podemos hacerlos en nosotros, tipo Gemini o DeepSeek? No, nosotros vamos a enseñar... A ver, los GPTs al final no son más de un paso a paso, ¿vale? De hacer algo. Tienen acceso a información, herramientas y tal, ¿vale? Pero los GPTs son de ChatGPT. Los GPTs de Gemini, por ejemplo, se llaman GEMS, ¿vale? Nosotros los trabajaremos con ChatGPT. ¿ChatGPT se puede descargar en el ordenador en modo privado? No. ¿Cómo se actualiza la IA de código abierto? Bueno, depende de cuáles, ¿no? Pero se entrenan con información pública, como todos lados, como todas, las de código abierto y las de código privado. Cada vez que la IA se está imponiendo más y más en redes sociales donde no es tan sencillo dar de conocer, captar la atención es muy importante. Si, por ejemplo, queremos crear portadas para Reels con IA o vídeos narrativos, ¿podéis ofrecernos qué aplicaciones podemos usar? Tendremos una semana de marketing y donde vamos a ver herramientas de imágenes y todo eso. Claro que sí. Vamos a tener todo eso preparado. Para recibir el chat de pago se debe dar el correo usuario, se recomienda crear un nuevo correo. ¿Es mejor el personal o el de empresa? Depende. Yo tengo dos. Yo tengo el personal y tengo el de empresa, ¿no? Depende para lo que lo quieras usar. ¿En DeepSeek y otras también se pueden crear los GPTs? Sí, todas tienen su manera. No todas. DeepSeek no tiene, por ejemplo, ¿no?
Si necesito resolver problemas, entonces debería usar esas versiones, no el 4.0. Las versiones de razonamiento son las mejores. Esos modelos de ChatGPT no los veo disponibles en mi versión de pago de $20. Funcionan solo, no están todos, pero sí tienes alguno. O uno lo tienes en la de 20, por ejemplo. El Pro no lo tienes. Con el ChatGPT de pago tengo acceso a los de razonamiento. A uno sí tenéis. Hay ciertas limitaciones, ¿no? Pero sí se tienen. ¿Cómo aseguran los científicos sus investigaciones plasmadas en los papers sean validados para ellos y no gente que los utiliza para crear papers con ChatGPT? Bueno, es al final hay lo que sea, y hablo desde el conocimiento académico, ¿no? Hay una cosa que se llama peer review, ¿no? Al final un estudio que sale tiene que ser revisado por peers, por humanos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad también que cada vez se intentan sacar papers más y más creados por inteligencia artificial, no pasan ciertos filtros, pero también os digo, mi punto de vista es que los papers y las investigaciones cada vez van a ser más hechas con inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Y a mí, si me resuelven yo qué sé, el cáncer, ¿no? Un cáncer de no sé qué más me da que lo haya hecho un humano o un humano con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo importante es el resultado final. Quisiera saber cómo podría checar las estrategias que traigo en mente, ideas de marketing digital, contenidos. Tengo consultores que nos diste, pero entiendo que ahí hay que te apoyen, entienden sobre estrategias. No entiendo muy bien la pregunta, Vanessa, pero tendremos una semana de marketing, ¿vale? ¿Consideras que los resultados de convertir voz a texto son menos precisos o efectivos? No, funcionan muy bien. ¿Cómo hiciste para integrar la pantalla de teléfono en la presentación de Zoom? Ah, bueno, eso es con QuickTime en el Mac. Tú puedes conectar el teléfono por cable, a QuickTime le das, crear nuevo video recording y ahí eliges la pantalla del teléfono. En mi experiencia, la versión de voz a voz es menos efectiva, presenta fallas frecuentes. A mí no me gusta mucho lo de voz a voz. A mí la que más me gusta es la de transcribir, ¿vale? La de voz a voz es si queréis conversar con algo en concreto, ¿vale? Pero a mí me gusta texto y transcripción. Entonces, esa pregunta está cortada. Soy Anita, ingeniero industrial, asesor constructoras en la aplicación de salidas de emergencia en proyectos constructivos. Mi interés particular en esta certificación es entender cómo sacar el provecho a la IA para analizar planos, tomar mediciones y se puede buscar ciertos errores. Generar documentos a partir de lo observado en planos. Bueno, aprenderás muchas maneras. Al final, Anita, da igual un poquito los objetivos. Tú tienes una manera de hacer eso. Por ejemplo, para hacer eso tienes 5, 6, 10 pasos, ¿vale? Uno de esos pasos, 2, 3 o 4, podrás aprovechar la inteligencia artificial para que te ayude a hacerlo más rápido, a tomar mejores decisiones o a analizar, ¿ok? Entonces, vais a ver que todo lo que hacemos aquí es para todos. Escribo para un tema de afiliación. Bueno, si queréis afiliación, escribid al equipo de conversiones. Me gustaría saber cómo usar ChatGPT, los distintos modelos, lo explicaremos la primera semana. Cuando asignas roles en ChatGPT, ¿recomiendas emplear la versión O1? Lo veremos la primera semana, ¿vale? Pero depende, como todo, depende. Yo siempre intento asignar roles, de todas formas, ¿vale? En el caso de que se falle el examen de certificación en más intentos, sí. Los agentes o antes se desarrollan en ChatGPT de pago. Os vais a dar cuenta y vamos a ir viendo que un agente no es más que una serie de pasos, ¿vale? Pues depende. A lo mejor quieres hacerlo de versión gratis, que es, y lo veremos, hacerlo tú manualmente, o quieres hacer la versión de pago que quizá te ayude a hacerlo más rápido, o quieres complicarte y hacerlo en automatización con no código y tienes que hacer quizá un poco más caro, o quieres desarrollar una herramienta súper compleja de código que todavía es un poco más caro, pero es más potente y más potencia, pero todo se basa en lo mismo, ¿vale? Un agente no es más que un paso a paso para conseguir algo y después unas inteligencias artificiales automatizando ese trabajo y tomando ciertas decisiones, ¿vale? Pero para construir esto, este agente, tienes que haber construido antes la metodología o al menos saber lo que quieres conseguir, cuáles son los criterios, ¿no? Entonces vais a ver que todo esto se construye y lo vamos a ir construyendo durante toda la certificación. ¿Utilizan la IA para la investigación de mercado? Sí, claro que sí. ¿Qué cuenta de Twitter sigues? Nancy, a lo mejor sigo 2000 cuentas de Twitter, ¿no? ¿Qué opinas del proyecto Arrakis de la IAG desarrollado en secretos por Sam Altman? No sé qué te refieres con Arrakis, no lo he mirado, así que no te puedo responder. Vamos a aprender automatizaciones. Este curso no es una certificación de no código y automatizaciones, ¿vale? Pero es verdad que la semana 7, de sorpresa, es una semana extra adicional, hablaremos sobre no código, ¿ok? Aquí en España está ChatGPT en WhatsApp. ¿Es recomendable o qué piensas de esto? Bueno, al final es lo mismo. Simplemente es una manera de acceder a ChatGPT. Es exactamente lo mismo que acceder por la web que por WhatsApp. Si te gusta, fantástico. Vale. ¿Nos enseñarás a hacer los GPTs y poder comercializarlos o monetizarlos? Mirad, nosotros en ConvierteMás nunca hacemos promesas financieras, ¿vale? Vosotros, y hablaremos una semana, hablaremos también, mencionaremos los negocios, distintos modelos de negocio, ¿no? Pero muchas de las cosas que vais a aprender aquí, y vamos a aprender, yo que sé, a crear, por ejemplo, un chatbot de asistencia al cliente, ¿vale? Son cosas que hasta podríais vender como servicios, ¿vale? Pero no es el objetivo de aquí es las habilidades, ¿vale? Y después vosotros de ahí podéis hacer negocio o no, ¿ok? ¿Cómo podemos lidiar con el llamado brain rot al utilizar estas herramientas de tecnología? Cada vez a las personas les cuesta más pensar y enfocarse. No estoy de acuerdo. Para mí, yo creo que pienso muchísimo más ahora que trabajo con la inteligencia artificial, simplemente pienso mejor, ¿no? Pienso de una manera distinta. No creo que nos vamos a quedar atontados. Para mí, simplemente estamos subiendo un nivel, ¿vale? Cuanto más sepamos de este nivel, estamos subiendo arriba. Oye, cuando tú eras un junior en tu trabajo y te subían a senior, ¿dejabas de pensar? No. Tienes una serie de juniors por debajo, ¿vale? Que tienes que conocer su trabajo, piensas de otra manera, ¿no? Y esto va a seguir ocurriendo, ¿vale? ¿Qué es Sora en ChatGPT? Sora es el modelo de vídeo de ChatGPT, que es malísimo, la verdad. Veremos otros modelos de vídeo. ¿Cuál es la diferencia de código abierto versus código privado? Bueno, código abierto es gratis, es gratuito. Tú puedes bajarte ese software, instalarlo en tu ordenador, en tus servidores, ¿no? Código privado es un software que no es gratuito y que es propiedad de una empresa, ¿vale? Simplificando mucho.
Estoy escribiendo un libro y le dejo mis reflexiones a ChatGPT de pago. ¿Lo harías de otra manera mejor? No, está bien, yo lo trabajaría. Esa es de GPT-4 with Schedule Task, lo veremos en la semana 1, las tareas. Vi una coach decir que ha recibido clientes que no la conocían desde ChatGPT. O sea, la persona hizo búsqueda de algún coach y le recomendó a este coach. ¿Algún tip? Sí, básicamente entender cómo funciona todo esto. ¿Dónde busca ahora mismo ChatGPT? ChatGPT tiene un acuerdo con Microsoft. La integración del buscador de ChatGPT es con Bing. Bueno, si apareces en Bing, es posible que aparezcas en ChatGPT. Para datos más actuales, ¿cuál generativa gratuita recomiendas? Es que, si os habéis dado cuenta, y lo veremos también, cuando no se sepa algo, simplemente se busca. ChatGPT mismo le dices, oye, busca online y busca y trae la información. Eso es parte del aprendizaje recíproco, ¿vale? Cuando nos damos cuenta de que hay una información que necesitamos actualizada, pues se trae la información y se busca, por ejemplo, con ChatGPT. Lo veremos también. Descubrí que le puedo asignar tareas a mi ChatGPT 4. Sí, eso es la parte de tareas que lo veremos, ¿vale? Hablaremos de cómo vender los GPTs o socializarlos. No, yo os he dicho, yo no os voy a enseñar el modelo de negocio porque aquí hay cientos de modelos de negocio. Vosotros vais a aprender a crear GPTs, vais a aprender ciertas cosas, pero yo, si venís aquí a esta certificación, voy a hacerme rico, este no es el sitio. A lo mejor de aquí muchos salís y os hacéis ricos, fantástico, pero yo no voy a decirte, ven aquí y vas a facturar $1 millón vendiendo GPTs. No, es posible que aprendas, bueno, es posible, no, es seguro que vas a aprender cómo hacer GPTs, cómo hacer sistemas, vas a aprender todas las habilidades necesarias para después lo puedes vender y lo puedes comercializar y puedes hacer un negocio de esto, puedes crear una agencia de inteligencia artificial, ¿vale? Pero no penséis, y esto es algo que desde Convierte Más siempre lo decimos, si quieres ir a una formación de ven aquí a hacer $1 millón, no es en Convierte Más. Convierte Más no creemos en esas promesas, ¿ok? Y nos posicionamos bastante en contra de todas esas mentiras y estafas que hay online de ven aquí a hacerte rico rápido. Este no es el sitio, ¿ok? Esperando con ganas los horarios. Van a ser los jueves a las 10, ¿ok? Los jueves a las 10. Noel pregunta qué es un GPT. Hemos hablado sobre eso, Noel, pero no te preocupes que tendremos una clase de eso, ¿vale? Vamos a trabajar mucho en esa parte. Hoy es la clase de introducción y con esta ha sido la última pregunta y ya me voy despidiendo. Muchas cosas vamos a ver durante estas 7 semanas, ¿no? Pero espero que os hayáis dado cuenta de que todo lo que veamos tiene un potencial inmenso, ¿vale? Lo que hemos visto hoy es muy importante. Lo que hemos visto hoy son las bases, ¿no? Esa interrogación inteligente, os recomiendo que lo reviséis, ¿vale? Esa integración de juicio, ¿no? Ese aprendizaje recíproco. Son las 3 habilidades principales que tenemos que tener para poder utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. En todas estas semanas vamos a ver para marketing, para ventas, vamos a ver para cualquier cosa, vamos a crear automatizaciones, vamos a trabajar con ChatGPT, vamos a hacer de todo, vamos a trabajar con vídeo, con voz, con muchísimas cosas, ¿no? Pero lo importante es que vais a ser independientes. Y mi idea aquí no es en daros un pescado, ¿no? Este ejemplo de, oye, no te voy a dar un pescado porque te lo comes y ya está, no, yo te voy a enseñar a pescar, ¿vale? Y voy a enseñarte cómo vas a poder ser capaz de identificar oportunidades, cómo vas a ser capaz de encontrar herramientas para que te ayuden en momentos determinados, ¿no? Y yo te voy a dar muchas, sí, pero de nada me sirve darte 5 herramientas, 10, 50, que se van a quedar desactualizadas o no en 3 o 6 meses. Lo que necesito es que seas independiente, porque esto no es una moda. Esto es como aprender a leer. Esto es como aprender a usar Excel, como aprender a usar PowerPoint. Pueden modificar después las herramientas, pueden evolucionar, pero hay ciertas bases que se van a sostener toda la vida. Así que, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con todo el mundo esta primera semana, o esta semana 0, esta semana de introducción, esta semana donde, pues bueno, todos nos vamos motivando, preparando, ¿no? Para estas próximas 7 semanas. Así que, muchísimas gracias. Recordad, la próxima semana tenemos esta clase gratuita para todo el mundo dentro, ¿no? Podéis asistir, vamos a explicar distintas cosas también, ¿vale? Pero la siguiente será cuando empecemos la semana 1 en la certificación. Este jueves veréis también y recibiréis por correo toda la información de la nueva certificación de contenido de todas las semanas, ¿vale? Y con los horarios y todo disponible. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es José Villalobos. Ha sido un placer y nos vemos en nada. Chao. Gracias por conectarte. Recuerda que la grabación estará disponible en las próximas 24 a 48 horas.